Kaizoku Tensei. Transmigrado a un heroje pirata. Capítulo 81. 81 Un sabor a feas verdades 92 La habitación de Pierre era una obra maestra de lujo calculado. Cortinas de seda filtraban la luz del atardecer en suaves rayos que teñían el suelo de mármol con cálidos estampados ámbar. La cama podría haber albergado a una familia pequeña, envuelta en sábanas que probablemente costaban más de lo que la mayoría de la gente veía en un año. Flores frescas, orquídeas y jazmines perfumaban el aire desde jarrones de cristal colocados estratégicamente por todo el espacio. Fue perfecto. Fue hermoso. Era una maldita prisión. Pierre se sentó en el borde de aquella magnífica cama, con las manos apretadas contra las rodillas, luchando contra el temblor que quería recorrer sus dedos. El dolor en las costillas se había atenuado hasta convertirse en un dolor constante y persistente, pero no fue eso lo que le hizo apretar la mandíbula hasta rechinar los dientes. Podrías haberlo tomado todo. La voz de Ardy susurró en sus pensamientos como humo a través de una grieta en la pared. La oscuridad que había absorbido del corrupto capitán de la marina no había desaparecido, simplemente se había silenciado, esperando momentos como este, cuando Pierre bajaba la guardia. El corazón de ámbar. El poder de Moreau. Podrías haberlos drenado a ambos y salir de esa cueva como algo más que humano. Pierre apretó los puños, y sus uñas se clavaron en las palmas. La piedra azul marino de Mika colgaba de su cuello, un recordatorio de inocencia y esperanza, pero ni siquiera su leve peso pudo acallar los susurros. «Cállate», murmuró hacia la habitación vacía. «Mira a dónde te han traído tus nobles principios. Atrapado como un pájaro en una jaula dorada. Inútil. Débil». La palabra fue como un golpe físico. Débil. Eso era exactamente lo que era. Demasiado herido para luchar, demasiado aislado para planear, demasiado dependiente de la generosidad de Valerio como para hacer otra cosa que sonreír y asentir mientras su anfitrión les apretaba el nudo alrededor del cuello. Pierre se puso de pie, ignorando la punzada de dolor que le atravesó el torso. Caminó hacia la ventana. Barrotes camuflados como herrajes decorativos enmarcaban la vista del prístino puerto de Porto Veloce. Su barco estaba anclado, rodeado de obreros que se movían con la eficiencia mecánica de hormigas. Cada tabla que reemplazaban, cada cuerda que retejían, era un día más de prisión. «¿Sabes lo que tienes que hacer?» La oscuridad latía en su interior, cálida y seductora. La sentía enroscada en su pecho como una serpiente, paciente y hambrienta. Solo tenía que alcanzarla. Dejar que fluyera a través de él como lo había hecho cuando se enfrentó a Sax en la cámara de ámbar. Podría drenar a Valerio, absorber su fuerza, su conocimiento, sus conexiones. Convertir este pequeño y hermoso puerto en su propio reino. El reflejo de Pierre lo miraba desde el cristal de la ventana. Cabello pelirrojo despeinado, ojos azul cielo ensombrecidos por el cansancio y algo más oscuro. Parecía un hombre al borde de una decisión que lo cambiaría todo. La chica y el ladrón lo entenderían. Están atrapados por tu debilidad. Porque te niegas a aceptar lo que te ofrecen. Están atrapados porque cometí errores, le dijo Pierre a su reflejo. No porque sea débil. ¿No son lo mismo? Pierre se apartó de la ventana, de la visión de su nave siendo desmantelada sistemáticamente. Necesitaba pensar, planear, encontrar una salida que no implicara convertirse en el monstruo que la esencia de Ardy quería que fuera. Pero los susurros lo siguieron, pacientes como sombras, recordándole que el poder estaba allí para ser tomado. Ojalá fuese lo suficientemente fuerte para alcanzarlo. La habitación de Alisa era una creación de azules pálidos y plata, diseñada para complementar su cabello platino y su porte aristocrático. La cama con dosel estaba cubierta de seda que susurraba cuando la brisa marina la mecía a través de las puertas abiertas del balcón. Un tocador contenía una colección de perfumes y cosméticos que no había pedido, pero que de alguna manera aparecieron, junto con cepillos hechos de materiales que no pudo identificar. Ella ignoró todo. En cambio, se sentó con las piernas cruzadas sobre la alfombra persa, con un rollo de cuerda extendido ante ella como un desafío. Sus dedos trabajaban torpemente en las hebras, intentando recrear el nudo de bolina que Raven le había enseñado durante su viaje desde Otaru. «Pasa, a través, alrededor», murmuró, entrecerrando sus pálidos ojos verdes en señal de concentración. La cuerda parecía burlarse de sus esfuerzos, resbalándose y enredándose hasta que lo que debería haber sido un nudo limpio y funcional parecía más bien algo que un marinero borracho podría hacer durante una tormenta. La deshizo y empezó de nuevo. «Vales más que esto». Las palabras de Pierre resonaron en su mente, el recuerdo de su voz áspera por la fiebre y algo más que no podía identificar. Se tocó los labios inconscientemente, recordando el beso, la presión desesperada de su boca contra la suya, cómo le temblaban las manos al apartarse. La había rechazado. No porque no la quisiera, ella había sentido ese deseo en la forma en que él se quedó sin aliento, en la forma en que sus pupilas se dilataron, sino porque creía que ella merecía algo mejor que un momento de debilidad y miedo. Estúpida, le dijo a la cuerda, aunque no estaba segura de si se refería a la nobleza de Pierre o a su propia confusión.
Estúpida, noble, exasperante. El nudo se deshizo de nuevo en sus manos. Llevaba una hora haciéndolo y empezaba a tener calambres en los dedos. En la base naval, habría lanzado la cuerda al otro lado de la habitación y exigido que alguien más lo hiciera. La princesa Alisa Ardy no se hacía los nudos ella misma. Tenía gente para eso. Pero la princesa Alisa Ardy estaba muerta. Había fallecido en la plaza de un pueblo cuando un desconocido pelirrojo le mostró lo que era la verdadera fuerza. Esta versión de sí misma, la que había luchado contra piratas con una fusta, la que se había interpuesto entre Pierre y una muerte segura, esta Alisa no huía de las cosas difíciles solo porque la frustraran. Pasa por el agujero, dijo, guiando la cuerda con más paciencia que nunca. Rodea la cuerda, vuelve por el agujero. El haz de guía se formó bajo sus dedos, rudimentario pero funcional. Tiró de él con fuerza, comprobando su resistencia, y sintió una pequeña chispa de satisfacción al comprobar su firmeza. Sigues al conejo por el agujero, rodeas el árbol y bajas por el agujero otra vez, recitó, recordando la explicación de Raven. La metáfora le había parecido tonta en aquel momento, pero ahora comprendía su sabiduría. Las cosas complejas se simplificaban al dividirlas en pasos. Desató el nudo y empezó de nuevo. Y otra vez. Cada repetición era más fluida que la anterior. Sus dedos adquirían más confianza en los movimientos. Tú vales más, quizás Pierre tenía razón. Quizás valía más que conformarse con cualquier muestra de afecto. Pero el valor se ganaba, no se invertía. Y ganárselo significaba aprender a ser útil, aprender a contribuir, aprender a ser alguien en quien sus compañeros pudieran confiar. La idea la detuvo en seco. Compañeros de tripulación. ¿Cuándo había empezado a pensar en ellos de esa manera? ¿Cuándo Pierre y Raven se habían convertido en algo más que aliados temporales o socios comerciales? La respuesta llegó con una claridad asombrosa. Cuando vio a Raven sangrando en el suelo de la cámara de ámbar, cuando vio a Pierre derrumbarse bajo el ataque de Saxe. El miedo que sintió entonces no era el de perder bienes valiosos ni un transporte conveniente. Era el miedo a perder a la familia. Ató otro nudo, y este se cerró casi sin esfuerzo. La cuerda pareció comprender sus intenciones, cooperando en lugar de luchar. Pequeñas victorias, pero victorias al fin y al cabo. A través de las puertas del balcón, podía oír los sonidos de Porto Veloce que se instalaban en la noche. Risas lejanas, el tintineo de copas, el suave murmullo de una conversación. Era el sonido de una ciudad en paz consigo misma, satisfecha con sus rutinas y certezas. Pero Alisa había crecido a la sombra de un tirano. Sabía lo delgada que era la línea entre el orden y la opresión, lo fácil que era que las sonrisas ocultaran la crueldad. Ató otro nudo, y otro, con los dedos cada vez más firmes y seguros. Fuera cual fuese el juego de Valerio, fuera cual fuese la trampa que les había tendido, no lo afrontaría como la princesa indefensa que una vez se había refugiado en la oficina de su padre. Ella lo afrontaría como alguien que podría hacer sus propios nudos. La cubierta del gorrión carmesí se sentía diferente bajo los pies descalzos de Cuervo. La malera, antes cálida y familiar, ahora parecía fría a pesar del calor persistente del día. Los trabajadores habían pisoteado cada centímetro de su barco, dejando marcas con sus botas y sus herramientas provocando pequeñas heridas en el entablado. Incluso el aire olía mal, a serrín y barniz en lugar de a sal y viento. Raven se encontraba en la proa, aferrada a la barandilla, mientras contemplaba el puerto de Porto Veloce. La ciudad se extendía ante ella como un collar de joyas, con edificios de piedra blanca que trepaban por las laderas en hileras escalonadas. Los faroles empezaron a encenderse al anochecer sobre el agua, convirtiendo la escena en algo propio de un cuento de hadas. Hermoso. Pacífico. Perfecto. Ella quería quemarlo todo. El pensamiento llegó sin que lo pidiera, sorprendiéndola con su vehemencia. Raven se enorgullecía de ser práctica y calculadora. Las emociones eran lujos que no podía permitirse cuando cada decisión cargaba con el peso de la libertad de su hermana. Pero allí de pie, viendo cómo su barco era violado sistemáticamente mientras sonreía y se hacía la invitada agradecida, sintió algo caliente y desagradable retorciéndose en su pecho. 25 millones de Cori. Lily estaba atrapada en el mar de las brasas, propiedad de un noble cuyo nombre Raven había memorizado, junto con sus hábitos, sus debilidades y su horario. Cada día que pasaba era otro día que su hermana pasaba encadenada, un día más cerca del punto en que el rescate se volvía imposible. Joder, susurró a las luces del puerto. Un movimiento le llamó la atención. Una figura en uno de los balcones del ala de invitados. Alisa estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo, encorvada sobre algo en su regazo. Incluso desde la distancia, Raven pudo apreciar la intensidad de su concentración, la forma en que sus hombros se curvaban protectoramente sobre aquello que captaba su atención. Cuerda. La niña estaba practicando nudos. El primer instinto de Raven fue resoplar con desdén. La princesa Alisa, jugando a ser marinera. ¡Qué adorable! ¡Qué patético! Pero la burla murió antes de que pudiera formarse del todo.
La chica llevaba más de una hora intentándolo, y sus movimientos se volvían más seguros con cada repetición. No se rendía, no pedía ayuda, no armaba un berrinche cuando las cosas no le salían fácilmente. Eso requería algo. No habilidad. La habilidad se podía enseñar. Requería terquedad. Agallas. La disposición a fracasar y volver a intentarlo. Ella se interponía entre Pierre y una muerte segura, se recordó Raven. El recuerdo era complejo, lleno de emociones que Raven no quería analizar con detenimiento. Desde el otro lado de la cámara de ámbar, había observado cómo Alyssa se colocaba frente al cuerpo destrozado de Pierre, con sus pálidos ojos verdes encendidos por una furia protectora. Había sido una estupidez. Un suicidio. Totalmente inútil. También había sido la cosa más valiente que Raven había visto jamás. Y luego estuvo el beso. Raven apretó la mandíbula al recordar. De pie en la puerta de la cabaña de Pierre, observando a Alyssa inclinarse hacia él, viéndolo responder antes de alejarse. La conversación que siguió fue demasiado silenciosa para oírla, pero el lenguaje corporal fue suficientemente claro. Deseo. Rechazo. Dolor. Consuelo. Toda la escena le había dejado a Raven un sabor amargo en la boca y una energía inquieta que no podía identificar. Se decía a sí misma que era irritación por la complicación, molestia por cómo sus sentimientos personales enturbiaban su acuerdo comercial. Se había dicho muchas cosas a sí misma. La verdad era más difícil de aceptar. Se había sentido excluida. Excluida de un momento de intimidad del que, a pesar de todo, había querido formar parte. Estúpido, pensó, haciéndose eco del sentimiento anterior de Alyssa. Estúpido, peligroso y completamente irrelevante. Tenía 25 millones de razones para mantenerse concentrada, 25 millones de razones para no dejarse enredar en lo que fuera que estuviera sucediendo entre ella y las personas que de alguna manera se habían convertido en algo más que aliados temporales. Pero mientras veía a Alyssa hacer otro nudo, mientras sentía el peso familiar del barco bajo sus pies, mientras pensaba en Pierre, herido y obstinado, que yacía en su lujosa prisión, Raven tuvo que admitir la verdad. Era demasiado tarde. Ya estaba enredada. Capítulo 82. 82 Cory, la inútil Alyssa estaba de pie frente a su armario, con los dedos recorriendo la seda y el satén como un general seleccionando una armadura para la batalla. La luz de la mañana que se filtraba por las puertas de su balcón iluminaba los hilos dorados tejidos en un vestido esmeralda intenso, una de las pocas prendas que había traído de la casa de su padre que aún la identificaban. No los trajes que la costurera de Valerio le había entregado, todos en tonos pastel y escotes discretos diseñados para que pareciera una muñeca de porcelana. Sacó el vestido esmeralda de la percha. La tela le rozaba la piel al sostenerlo frente al espejo. El color hacía que sus ojos verde pálido parecieran casi luminosos, y el corte realzaba las curvas que había aprendido a usar como arma durante su etapa como hija del capitán Hardy. Este vestido decía princesa. Decía poder. Decía tengo dinero y me respetarás. Perfecto. Alyssa se vistió con el metódico cuidado de quien se prepara para la guerra. Cada botón abrochado a la perfección, cada pliegue de tela dispuesto para reflejar la luz. Se sujetó el pelo platino en un elegante moño que habría hecho llorar de orgullo a su antigua profesora de etiqueta, y luego seleccionó joyas de la pequeña colección que había rescatado de su vida anterior. Un collar de perlas que había pertenecido a su madre, pendientes de esmeraldas a juego con el vestido y una delicada pulsera con diamantes. El pesado bolso de cuero quedó al final. Lo sacó del último cajón de su cómoda, sintiendo el satisfactorio peso de las monedas de oro moviéndose en su interior. 60.000 coris en varias denominaciones. Suficiente para comprar cualquier cosa que necesitara, suficiente para resolver problemas con la simple aplicación de su riqueza. Era el último vestigio de la princesa Alyssa Hardy, y hoy lo usaría para algo que valiera la pena. Pierre necesitaba medicina. Medicina de verdad, no los suministros básicos que le habían permitido dejar al doctor Reyes. Lo había visto intentar ocultar su dolor durante la visita de ayer, había visto cómo se le entrecortaba la respiración cuando creía que nadie lo veía. El testarudo insistiría en que estaba bien hasta desmayarse, pero Alyssa se había criado entre militares. Conocía los síntomas de una hemorragia interna, de costillas que no habían sanado bien. Si Valerio quería jugar el papel de anfitrión amable y mantenerlos atrapados, ella jugaría el papel de huésped agradecido mientras recogía lo que su capitán necesitaba para recuperarse. Su capitán. El pensamiento la hizo detenerse, con una mano en el pomo de la puerta. ¿Cuándo había empezado a pensar en Pierre de esa manera? No como el desconocido pelirrojo que había humillado a su padre, no como el criminal que le había robado su barco, sino como alguien a quien proteger y cuidar. Probablemente alrededor del momento en que ella estuvo dispuesta a morir por él. Alyssa negó con la cabeza. Su cabello platino reflejó la luz. La filosofía podía esperar. Pierre necesitaba hierbas. Matricaria para el dolor de cabeza, corteza de sauce para el dolor, raíz de consuelda para las heridas internas.
Había memorizado la lista de uno de los textos médicos que estaba estudiando, otra habilidad que la princesa Alisa jamás se habría molestado en adquirir. El pasillo frente a su habitación estaba vacío, decorado con paisajes que parecían caros y parecían desolados. Sus botas de tacón resonaban contra el mármol mientras se dirigía a la entrada principal. El sonido resonaba en las paredes, que parecían diseñadas para amplificar cualquier ruido. Un recordatorio de que alguien siempre escuchaba. Marco apareció en lo alto de las escaleras, con una sonrisa tan automática como la respiración. Lady Alisa. ¡Qué grata sorpresa! ¿Puedo preguntarle a dónde va esta hermosa mañana? El mercado, dijo, levantando la barbilla en el ángulo que antes hacía que los oficiales navales se apresuraran a obedecer sus caprichos. Necesito algunos artículos para uso personal. Claro. Estaré encantada de acompañarte. El mercado puede resultar bastante abrumador para quienes lo visitan por primera vez. Abrumadora. Como si fuera una flor protegida que podría marchitarse al ver puestos de verduras y pescado. Pero Alisa simplemente sonrió, con una expresión tan perfecta como todo lo demás en su apariencia. ¡Qué considerado! Dirige el camino. El mercado sin alma. La plaza del mercado de Porto Veloce era una obra maestra de organización que ponía los pelos de punta a Alisa. Puestos dispuestos en patrones geométricos perfectos, con toldos codificados por colores según el tipo de producto que vendían. Azul para el pescado, verde para las verduras, amarillo para los cereales, rojo para la carne. Incluso los clientes parecían moverse en rutas predeterminadas, y sus voces nunca superaban un murmullo cortés. Nada de regateos. Nada de vendedores gritones. Nada de niños corriendo de un puesto a otro mientras sus madres los llamaban. Solo el suave arrastrar de pies sobre el empedrado impecable y el tranquilo intercambio de palabras amables que parecían ensayadas. Hermoso, ¿verdad? Dijo Marco, con el pecho henchido de orgullo. El maestro Valerio ha creado algo verdaderamente especial aquí. Orden del caos, prosperidad de la pobreza. El puesto de hierbas estaba en la zona verde, atendido por una mujer con el pelo canoso recogido en un moño perfecto. Sonrió en cuanto vio acercarse a Alisa. Buenos días, mi señora. ¿En qué puedo servirle hoy? Necesito hierbas medicinales, dijo Alisa. Matricaria, corteza de sauce, raíz de consuelta. De la mejor calidad. La sonrisa de la mujer permaneció intacta mientras recogía los artículos solicitados, pero Alisa notó un ligero temblor en sus manos mientras trabajaba. ¿Miedo? ¿Nerviosismo? ¿O simplemente la reacción natural de una plebeya ante la evidente riqueza y estatus? Excelentes opciones, mi señora. Todas son recién cosechadas de nuestros jardines a las afueras de la ciudad. El maestro Valerio se asegura de que mantengamos los más altos estándares. Por supuesto que sí. Alisa observó a la mujer envolver cada hierba en un paño limpio, con movimientos precisos y prácticos. Todo en la transacción parecía normal, rutinario, justo lo que esperaba. Hasta que cogió su bolso. Las monedas de oro se derramaron sobre el mostrador en una cascada de metal reluciente, cada una con el sello oficial del Gobierno Unido. 60.000 coris, suficientes para comprar 3 veces todas las hierbas del puesto. La mujer miró las monedas como si Alisa acabara de arrojar un montón de conchas marinas sobre su mostrador. La mirada del comerciante se dirigió a Marco, luego al oro, y luego al rostro de Alisa. Mi señora, me temo que ha habido un malentendido. ¿Un malentendido? La voz de Alisa se agudizó. ¿Le pasa algo a mi Cori? No. La moneda es preciosa, seguramente vale una fortuna en otro lugar, pero aquí en Porto Veloce, es decir, el maestro Valerio ha establecido, las manos de la mujer revoloteaban sobre las hierbas como pájaros nerviosos. No usamos moneda extranjera, mi señora. Solo la escritura del maestro. Marco dio un paso adelante, con una sonrisa forzada. Quizás debería haberlo mencionado antes. Porto Veloce opera con un sistema económico único, diseñado por el mismísimo maestro Valerio. Mucho más eficiente que el caos del cambio de divisas tradicional. ¿Y dónde? Preguntó Alisa con una voz peligrosamente suave, ¿se consigue este guión? La oficina de escritura, por supuesto. Justo al otro lado de la plaza. Estarán encantados de ayudarte a crear una cuenta. Capítulo 83. 83. Una princesa inútil. La oficina de escritura ocupaba un edificio esquinero que lograba ser imponente y acogedor a la vez. Su fachada de piedra blanca estaba decorada con intrincados detalles tallados que probablemente costaban más que la mayoría de los barcos piratas completamente equipados. Letras doradas brillaban sobre la entrada, captando el sol del mediodía y reflejándolo con una intensidad casi cegadora. La arquitectura parecía proclamarse como la guardiana de la riqueza y la prosperidad, con sus columnas erguidas como centinelas de la seguridad financiera. En el interior, los suelos eran de mármol pulido que brillaban con tal perfección que casi se podía ver el reflejo. Cada paso resonaba con un clic satisfactorio que parecía anunciar la llegada de alguien importante.
Las paredes estaban cubiertas de imponentes estantes con libros de contabilidad encuadernados en cuero que parecía tan caro que daba para comer, el tipo de cuero que nunca había conocido trabajos forzados ni mares agitados, sino que había sido mimado y tratado con aceites que probablemente costaban más que el salario mensual de un marinero. Pequeños carteles dorados marcaban las diferentes secciones, organizados con precisión militar. Un empleado estaba sentado tras un escritorio de caoba que bien podría haber servido como un pequeño barco, con la madera tan pulida que parecía contener la luz de la habitación. Su delgado rostro se iluminó al ver entrar a Alisa, y su sonrisa profesional se dibujó con naturalidad. Todo en él denotaba competencia y sumisión a los ricos. Desde su camisa perfectamente planchada y sin una sola arruga hasta el corte impecable de su chaleco, desde el cuidado peinado hasta la forma en que sus manos pálidas y cuidadas se movían sobre el papeleo sin mover una sola página. Una pequeña placa dorada en su escritorio reflejaba la luz, anunciando su cargo con discreta autoridad. El aire del interior olía a riqueza, tinta, papel y ese aroma indefinible que solo proviene de lugares donde el dinero cambia de manos en cantidades significativas. Un tenue tic-tac de un reloj de pie ornamentado en la esquina marcaba los segundos, como si incluso el tiempo mismo fuera una mercancía contable en este templo de la moneda. Señora Alisa. ¡Qué honor! Soy Benedetto, empleado principal de cambio de divisas. Tengo entendido que le interesa abrir una cuenta en Scrip. Alisa dejó su bolso sobre el escritorio. Su peso hizo crujir la madera. Tengo 6.000 coris. Me gustaría convertirlos a su moneda local. La sonrisa de Benedetto permaneció intacta, pero algo cambió tras sus ojos oscuros. Me temo que no es tan sencillo, mi señora. El guión no se compra, se gana. ¿Ganado? Mediante contratos laborales con las empresas del maestro Valerio. Un sistema brillante, sin duda. Garantiza que todos en Porto Veloce contribuyan a nuestra prosperidad colectiva y reciban una compensación justa por su esfuerzo. Las palabras eran agradables, razonables, pronunciadas en un tono que sugería que todo era perfectamente normal. Pero Alisa se había criado entre políticos y militares. Conocía el sonido de una trampa al cerrarse. ¿Y si alguien no tiene deseo de firmar un contrato laboral? Bueno, siempre son bienvenidos a disfrutar de Porto Veloce como huéspedes. El maestro Valerio es extraordinariamente generoso con su hospitalidad. Aunque, por supuesto, los huéspedes no necesitarían script para sus necesidades diarias. Todo estaría incluido. Todo le sería proporcionado. Igual que la ropa que había aparecido en su armario, las comidas que llegaron sin ser solicitadas, el médico que examinó a Pierre bajo la atenta mirada de Valerio. No generosidad, sino control. Alisa observó las monedas de oro esparcidas por el escritorio. Cada una representaba poder, libertad, la capacidad de resolver problemas mediante la simple aplicación de la riqueza. Aquí, no eran más que bonitos discos de metal. Ya veo. Empezó a recoger las monedas, con movimientos pausados a pesar del hielo que se extendía por su pecho. Gracias por la explicación. Por supuesto. No dude en volver si cambia de opinión sobre los contratos laborales. El maestro Valerio tiene muchas oportunidades disponibles para alguien de su evidente refinamiento. Alisa asintió, con una sonrisa forzada que disimulaba la agitación que la embargaba al salir de la oficina de guiones. Su bolso colgaba pesado contra su cadera, cargado de oro que bien podrían haber sido piedras pintadas en ese lugar. Las monedas tintineaban a cada paso, un recordatorio burlón de lo rápido que su poder se había evaporado. La plaza del mercado se extendía ante ella en todo su esplendor, meticulosamente arreglado, pero ahora la veía con los ojos desvelados. Todo en la escena adquiría un cariz siniestro. La organización perfecta ya no parecía eficiente, sino opresiva. Las voces apagadas no eran respetuosas, sino temerosas. La cuidadosa coreografía del movimiento no era cultural, sino mecánica, como marionetas bailando sobre hilos invisibles. Todo tenía un sentido terrible y perfecto ahora. No eran ciudadanos libres ocupados en sus quehaceres diarios, como ella había supuesto inicialmente. Eran empleados. No, más precisamente, eran cautivos. Cada persona, desde la anciana que arreglaba flores hasta el hombre musculoso que transportaba cajas, estaba ligada a Valerio a través de una intrincada red de contratos, script y la aplastante realidad de que Porto Veloce era una elegante prisión sin barrotes visibles. No había ningún otro lugar a donde ir, ningún barco que alquilar, ninguna vía de escape que no pasara por el sonriente dueño de esta jaula dorada. Alisa atravesó la sección verde donde la vendedora de hierbas aún esperaba con sus paquetes perfectamente envueltos, pasó por la sección azul donde los pescaderos exhibían sus capturas en filas ordenadas, y por la sección amarilla donde los vendedores de grano medían las porciones con precisión matemática. Todas las miradas que la contemplaban tenían la misma expresión, no asombro ante su evidente riqueza y estatus, sino lástima. Lo sabían. Todos sabían que su oro no significaba nada allí, que su elegante vestido, su postura perfecta y su porte aristocrático eran solo el vestuario de una obra donde había olvidado sus diálogos.
Marco apareció a su lado como un perro fiel, con una sonrisa tan brillante y vacía como siempre. ¿Qué tal su visita a la oficina de guiones, mi señora? Espero que Benedetto le haya sido útil. Bastante esclarecedor, dijo Alisa, con la voz firme a pesar del dolor hueco que se extendía por su pecho. Maravilloso. Seguro que nuestro sistema te resultará mucho más práctico una vez que te acostumbres. El maestro Valerio ha pensado en todo. Todo. Incluso cómo deshacerse de la última arma de su arsenal, la herramienta definitiva que siempre había estado ahí cuando el encanto fallaba y la belleza no bastaba. El dinero había sido su red de seguridad, su opción nuclear, lo que podía comprarle la salida de cualquier situación. Ahora ella era solo otra invitada en la prisión perfecta de Valerio, dependiente de su generosidad para todo, desde la comida hasta las medicinas y la ropa que vestía. La princesa Alisa Argy estaba realmente muerta. Pero mientras caminaba de vuelta hacia los aposentos de invitados, con su bolso sin valor aferrado en manos que se negaban a temblar, Alisa sintió que algo inesperado se agitaba debajo de la humillación y el miedo. Alivio. Había pasado toda su vida definida por lo que poseía, lo que podía comprar, lo que su estatus le daba derecho a recibir. Por primera vez, tendría que descubrir cuánto valía cuando todo eso le fuera arrebatado. La perspectiva la aterrorizaba. También, de una manera que no podía explicar, la liberó. Capítulo 84. 84 La mordida del libro mayor. Raven vio el regreso de Alisa desde el balcón del ala de invitados, donde había estado fingiendo estudiar la distribución del puerto mientras contaba las rotaciones de la guardia. La princesa se movía de forma diferente. Sus hombros soportaban un peso que no había tenido esa mañana, y su habitual postura perfecta se había encorvado ligeramente. El vestido esmeralda que horas antes le había dado tanta seguridad ahora parecía colgar de su figura como una armadura costosa que no hubiera superado la primera prueba. Cuando Alisa llegó a la sala, se dejó caer en una silla, mirando el bolso sin abrir en su regazo. Sus ojos verde pálido tenían la mirada vacía de alguien que acaba de descubrir que su red de seguridad se ha roto. A ver si lo adivino, dijo Raven, sin levantar la vista de sus cartas náuticas. Aquí tu dinero no sirve de nada. Solo guión. La voz de Alisa salió monótona. Obtenido mediante contratos laborales con las empresas de Valerio. Raven lo sospechaba. Había demasiadas cosas sobre la economía de Porto Veloce que no cuadraban durante su llegada. ¿Cuántos barcos de ese puerto crees que pueden zarpar? Preguntó Raven. Alisa levantó la vista. La confusión sustituyó parte de la derrota en sus ojos. ¿Qué quieres decir? O sea, Valerio no solo controla la moneda. Lo controla todo. Raven enrolló sus cartas y se puso de pie. Y voy a demostrarlo. Raven, no puedes simplemente... ¿No puedes qué? ¿Investigar al hombre que nos tiene prisioneros? Raven se dirigió al armario y sacó un vestido negro que había visto entre la ropa que Valerio tan amablemente le había proporcionado. Cometió un error. Me mostró la oficina del puerto. La vestimenta era conservadora y profesional, justo la que usaría un auditor de un gremio de comerciantes. Raven ya había desempeñado este papel antes, en Port Royal y de nuevo en Coral Bay. Los burócratas eran iguales en todas partes. Se desconcertaban fácilmente con el papeleo y les aterraba cometer errores que pudieran enfadar a sus superiores. ¿Vas a entrar en la oficina del capitán del puerto? ¿Entrar? Sonrió Raven. Princesa, voy a entrar por la puerta principal. 20 minutos después, Raven se encontraba frente a la oficina del puerto con una cartera de cuero bajo el brazo y su característico cabello oculto bajo una sencilla gorra marrón. El edificio era más pequeño que los demás de Valerio, construido para la función, no para la intimidación. Un solo empleado estaba sentado tras un escritorio repleto de libros de contabilidad, con el rostro delgado y contraído por la ansiedad perpetua de quien se ahoga en papeleo. Raven empujó la puerta y la golpeó contra la pared con la fuerza justa para hacer saltar al empleado. Inspección del gremio mercante, anunció, dejando caer su portafolio sobre el escritorio con un golpe sordo. Estoy aquí por la discrepancia en la carga del buque Fortuna del Viento. El empleado, un hombre nervioso con manchas de tinta en los dedos y el pelo ralo, parpadeó rápidamente. ¿Qué discrepancia? No tengo constancia de ninguna inspección. Raven abrió su portafolio y sacó un documento falsificado, uno de varios que había conseguido durante un trabajo en las Islas Coral. El membrete era impresionante, con sellos oficiales y una escritura fluida, y el empleado abrió los ojos como platos al intentar descifrar el lenguaje deliberadamente confuso. Irregularidades manifiestas, dijo Raven con voz firme y autoritaria. Sus registros muestran que 300 barriles de aceite para lámparas salieron el día 15, pero nuestro muelle de recepción en Nueva Providencia registró solo 273. Eso supone una variación de 27 barriles, con un valor aproximado de 41.000 cori al precio actual del mercado. Observó cómo el rostro del hombre palidecía. 27 barriles era una pérdida considerable, de esas que podían costarle el puesto a un oficinista, o algo peor, en un lugar como Porto Veloce. Necesito revisar los registros de salida.
Empezó a rebuscar entre los papeles frenéticamente, con movimientos cada vez más agitados. ¿Dijiste la fortuna del viento? ¿El 15 de qué mes? El mes pasado. Y ya que estás, necesito revisar tus procedimientos habituales de gravamen. Ha habido quejas sobre la aplicación de tarifas excesivas a los barcos visitantes. La palabra quejas hizo temblar las manos del empleado. Raven mantuvo una expresión seria mientras contaba los segundos para sí. Necesitaba que se distrajera, que se concentrara por completo en encontrar registros inexistentes mientras ella recopilaba la información que realmente importaba. Trámites de gravamen, sí, por supuesto. El maestro Valerio es muy meticuloso en la protección de los intereses de Porto Veloce. El empleado abrió cajón tras cajón, buscando el manifiesto ficticio. ¿Podría repetir el nombre del buque? ¿Y la fecha exacta? Fortuna del Viento, partió el día 15. Raven se inclinó hacia adelante, examinando la superficie del escritorio. Entre los papeles dispersos y los libros abiertos, encontró lo que buscaba. Un grueso libro encuadernado en cuero con la inscripción Naves de Salida grabada en la portada. ¿Podría revisar su documentación habitual mientras busca? Solo para verificar que sus procedimientos se ajusten a las normas del gremio. Ah. Sí, claro. El empleado señaló vagamente hacia el mostrador. Por favor, siéntase libre de examinar lo que necesite. Raven cogió una pila de órdenes de envío y golpeó deliberadamente con el codo una torre de papeles cerca del borde del escritorio. Los documentos se esparcieron por el suelo en una cascada blanca, y la empleada dejó escapar un grito ahogado de angustia. ¡Qué torpeza! Raven se arrodilló, recogiendo papeles con una mano mientras con la otra abría el libro de recibos. No me hagas caso, lo limpiaré enseguida. El empleado se apresuró a ayudar, concentrado por completo en reunir los documentos dispersos. La mirada de Raven recorrió rápidamente las páginas del libro de contabilidad, absorbiendo la información con la velocidad que la había convertido en una de las navegantes más solicitadas del mar del amanecer. Lo que encontró le heló la sangre. Todas las entradas de los últimos 18 meses siguieron el mismo patrón. El barco llegaba, las empresas de Valerio se encargaban de las reparaciones y provisiones, y luego se grababa el buque con un gravamen por el coste total más los intereses. Los tipos de interés eran astronómicos. Un 30% compuesto mensualmente. Incluso una simple estancia de una semana para reparaciones menores podía resultar en deudas que tardarían años en saldarse. Diente de serpiente. Llegó el 3 de enero y partió el 10 de enero. Importe del gravamen. 150.000 coris. Morning Star. Llegó el 15 de enero y partió el 22 de enero. Importe del gravamen. 203.000 coris. Lucky Strike. Llegó el 2 de febrero y salió el 9 de febrero. Importe del gravamen. 189.000 coris. La lista seguía y seguía, barco tras barco atrapados por deudas que crecían más rápido de lo que cualquier comerciante honesto podía esperar pagar. Siento mucho el desorden, decía el empleado, mientras seguía recogiendo papeles. Debería organizar mejor este escritorio. El maestro Valerio siempre nos habla de la importancia de llevar un registro adecuado. Raven pasó las últimas páginas con el corazón latiéndole con fuerza. Las entradas más recientes eran aún peores. Los gravámenes habían aumentado, los tipos de interés, más punitivos. Valerio no solo estaba atrapando barcos, estaba perfeccionando el sistema, refinándolo hasta convertirlo en un arte de esclavitud financiera. Y allí, en la última página, con la tinta aún lo suficientemente húmeda como para mancharse bajo la punta de su dedo, estaba la entrada que había estado temiendo encontrar. El gorrión carmesí. Llegó fecha actual. Estado. Reparaciones en curso. Finalización estimada. 3-4 semanas. Importe proyectado del gravamen. 485.000 coris. Medio millón. Para reparaciones que su barco no necesitaba, a precios que ningún marinero honesto podría pagar. Los encontré. La voz del empleado se quebró de alivio mientras levantaba un conjunto de órdenes de envío completamente inconexas. Aquí están los registros de salida del día 15. Aunque no veo ninguna fortuna del viento en la lista. Raven cerró el libro de contabilidad y se puso de pie, con movimientos cuidadosamente controlados a pesar de la rabia que le quemaba el pecho. No pasa nada. Creo que puede que haya habido un error administrativo por nuestra parte. Estas cosas pasan en las grandes organizaciones. Oh, gracias a Dios. Estaba preocupado. La voz del empleado se fue apagando, secándose la frente con un pañuelo. Sus procedimientos parecen estar en orden, dijo Raven, recogiendo sus documentos falsificados. Presentaré un informe al gremio señalando el enfoque exhaustivo de Porto Veloce en la gestión de embarcaciones. Salió de la oficina del puerto con paso firme, pero en cuanto la puerta se cerró tras ella, Raven sintió caer sobre sus hombros todo el peso de lo que había descubierto. Todos los barcos en ese puerto estaban prisioneros.
Todas las tripulaciones estaban atrapadas por deudas que jamás podrían pagar, obligadas a trabajar para Valerio hasta morir o encontrar la manera de ganar suficiente script para comprar su libertad, algo que el sistema estaba diseñado para hacer imposible. Estaba previsto que el gorrión carmesí se uniera a ellos. Raven regresó por las calles perfectas de Porto Veloce, pasando junto a los sonrientes vendedores y los trabajadores satisfechos que ahora parecían actores de una obra que no podían abandonar. Los edificios de piedra blanca que antes parecían tan acogedores ahora parecían mausoleos, hermosas tumbas para los sueños y la libertad de todos los que estaban atrapados entre sus muros. Al llegar a las habitaciones de invitados, encontró a Pierre en la sala de estar, con un aspecto ligeramente mejor, pero aún pálido y demacrado. Alisa estaba sentada a su lado, con su vestido esmeralda arrugado tras horas de preocupación. Ambos levantaron la vista cuando Raven entró, con la esperanza y el miedo en sus expresiones. ¿Y bien?, preguntó Pierre con voz ronca pero alerta. Raven se quitó la gorra, dejando caer su característico cabello. No somos huéspedes. Somos inventario. Les contó todo: el libro de cuentas, los gravámenes, los intereses imposibles que convertían a cada barco en un prisionero permanente. Pierre apretaba la mandíbula con cada detalle, mientras que Alisa apretaba los puños en su regazo. $500,000 de Cori, dijo Pierre al terminar. Para reparaciones que no necesitamos. Por reparaciones que nunca terminarán, corrigió Raven. Mientras sigan encontrando nuevos problemas con el gorrión, la deuda seguirá creciendo. E incluso si la pagáramos de alguna manera, Valerio encontraría nuevas razones para retenernos. ¿Y entonces qué hacemos? La voz de Alisa era firme, pero tenía los nudillos blancos al agarrarse a los brazos de la silla. Raven miró a sus compañeros. Pierre, que aún se recuperaba de las heridas sufridas al proteger a gente que apenas conocía. Alisa, que lo había dejado todo para escapar de una prisión, solo para encontrarse en otra. Estaban atrapados en un sistema diseñado para ser ineludible, rodeados de guardias que sonreían mientras cerraban las puertas. Pero Raven había pasado años estudiando las corrientes y los vientos, aprendiendo a interpretar las fuerzas invisibles que podían llevar un barco a un lugar seguro o estrellarlo contra las rocas. Cada sistema tenía puntos débiles, lugares donde la corriente fluía de forma diferente a la esperada. Solo tenía que encontrar Porto Veloce. Hacemos lo que mejor sabemos hacer, dijo Raven. Robamos algo. Capítulo 85. 85 Cena para 4 depredadores. La invitación llegó en papel color crema, entregada por uno de los silenciosos sirvientes de Valerio justo cuando el sol comenzaba a descender hacia el puerto. Pierre examinó la elegante caligrafía, notando cómo cada letra parecía tallada en lugar de escrita, como si el hombre no pudiera evitar aplicar su toque artesanal a todo lo que creaba. El maestro Valerio le ruega que cene con nosotros esta noche. A las 7 en punto. En el comedor del segundo piso. Se proporcionará vestimenta formal. Sin firma. Sin cumplidos. Solo la suposición de que cumplirían. Bueno, dijo Raven, leyendo por encima del hombro de Pierre. Al menos no finge que esto es opcional. Pierre dobló la invitación. Sus costillas protestaron por el movimiento. 3 días de descanso habían ayudado, pero la fuerza robada a Ardy seguía menguando, dejándolo vacío y débil. La oscuridad susurraba sugerencias sobre drenar a Valerio, tomar su poder y transformar Porto Veloce en algo mejor. Pierre apartó esos pensamientos, pero se le pegaron a la mente como aceite al agua. ¿Qué crees que quiere?, preguntó Alisa desde su silla junto a la ventana. Había estado callada desde que regresó del mercado. Sus habituales observaciones agudas habían sido reemplazadas por un silencio contemplativo que preocupó a Pierre más que su ira. Para mostrarnos nuestro lugar, respondió Cuervo. A los depredadores les gusta jugar con su comida antes de comérsela. Pierre tocó la piedra azul marino en su garganta, reconfortándose con su suave superficie. El regalo de Mika le recordó tiempos más sencillos, cuando su mayor problema era la tiranía de Ardy y la solución no implicaba nada más complejo que una tubería oxidada y una buena sincronización. Ahora se enfrentaban a un enemigo que controlaba no a través del miedo, sino de la bondad, que atrapaba a la gente con cadenas de oro en lugar de hierro. Vamos, decidió Pierre. Sonreímos, comemos su comida y aprendemos todo lo posible sobre su forma de pensar. ¿Y si intenta retenernos? Los ojos verde pálido de Alisa conservaban la dureza que había desarrollado desde su encuentro con Moreau. Luego le recordamos que algunos pájaros muerden cuando están enjaulados. El atuendo formal demostró una vez más la atención al detalle de Valerio. El traje de Pierre le sentaba a la perfección. La tela azul intenso complementaba su cabello rojizo, mientras que el corte se adaptaba a sus costillas lesionadas sin parecer holgado. Alisa vestía seda negro medianoche que la transformaba de una exprincesa de la marina en algo mucho más peligroso. Una mujer que comprendía su propio poder. El vestido de Raven era verde esmeralda, lo suficientemente conservador como para sugerir respetabilidad, a la vez que insinuaba la gracia letal que se escondía tras él.
El comedor ocupaba todo el segundo piso de la mansión de Valerio. Su techo abovedado, sostenido por pilares tallados, representaba escenas de comercio marítimo. Barcos cargados de mercancías navegaban entre olas estilizadas, con sus tripulaciones representadas con gran detalle. Pierre notó que todas las figuras parecían contentas, con la misma serenidad que había visto en los trabajadores de Porto Veloce. Valerio presidía una mesa con capacidad para 20 personas, pero estaba preparada para 4. Vestía un lino blanco que realzaba aún más su cabello oscuro y su piel aceitunada. Sus movimientos transmitían la confianza pausada de un hombre con pleno control de su entorno. Al sonreír al entrar, Pierre se sintió como un ratón recibido por un gato particularmente sofisticado. Amigos míos. La voz de Valerio transmitía una calidez genuina, como si llevara semanas esperando esta noche. Se ven magníficos. Por favor, siéntense donde les resulte cómodo. La mesa relucía con cristales y plata, y cada puesto estaba dispuesto con precisión matemática. Pierre eligió un asiento que le permitía ver tanto la puerta como las ventanas, mientras que Raven se colocó frente a Valerio. Alisa se sentó a la derecha de Pierre, con una postura erguida a pesar de las revelaciones del día. Espero que Porto Veloce te haya gustado. Valerio se acomodó en su silla, indicando a los sirvientes que empezarán a traer los platos. Sé que al principio puede resultar abrumador. Nos hemos esforzado mucho para crear algo especial aquí. Es realmente único, dijo Pierre, aceptando una copa de vino que probablemente costaba más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un mes. Nunca había visto un Oporto tan organizado. La organización es la base de toda belleza. Los ojos oscuros de Valerio brillaban de entusiasmo. El caos es simplemente potencial esperando a ser moldeado. Tomemos esta comida como ejemplo. Llegó el primer plato. Delicados mariscos dispuestos en patrones que evocaban olas del mar, cada elemento perfectamente colocado para complementar a los demás. Pierre tuvo que admitir que era impresionante, una obra de arte que, además, era comestible. Cada ingrediente fue elegido no solo por su sabor, sino por su aporte al conjunto, continuó Valerio. Las vieiras aportan dulzor, los microvegetales color y textura, y la salsa lo une todo. Si se elimina cualquier elemento, la composición fracasa. Raven dio un mordisco con cuidado, con expresión neutral. ¿Y si alguno de los ingredientes no quiere formar parte de tu composición? Ah, pero esa es la belleza. Los ingredientes no tienen deseos ni necesidades. Simplemente son lo que son, esperando que el artista adecuado les revele su verdadero propósito. Pierre ya había escuchado una filosofía similar, de hombres que veían a los demás como recursos que debían gestionar, en lugar de individuos con sus propios sueños y miedos. Hardy pensaba lo mismo, viendo a los habitantes de Otaru como piezas de un tablero que podía mover a su antojo. Las personas no son ingredientes, dijo Alisa en voz baja, mientras su cuchillo cortaba la comida quizás con más fuerza de la necesaria. ¿Verdad? Valerio se inclinó hacia adelante, con un interés evidente. Piensa en tu propia transformación, Lady Hardy. Alisa apretó la mandíbula. Decidí cambiar. Claro que sí. Y yo simplemente proporcioné el entorno para que esa decisión prosperara. Valerio señaló el opulento comedor. Eso es lo que hago aquí. Creo espacios donde las personas pueden alcanzar su mejor versión. Llegó el segundo plato, pescado preparado a la perfección acompañado de verduras talladas en formas artísticas. Pierre notó cómo los sirvientes se movían con la misma sincronización inquietante que había observado en todo Porto Veloce, con movimientos coreografiados para no interrumpir la conversación. Háblame de tu trabajo, dijo Pierre, genuinamente curioso a pesar de su creciente inquietud. Se nota que te apasiona. Capítulo 86. 86 La tiranía de la perfección. El rostro de Valerio se iluminó como el de un niño en su cumpleaños. Soy artista, Pierre. Mi medio no es solo la madera o el acero, aunque también trabajo con ellos. Mi verdadero medio es el potencial mismo, tomar algo defectuoso y revelar la perfección que esconde. Señaló las ventanas, donde las luces de Porto Veloce centelleaban en el crepúsculo. Cuando llegué aquí hace 15 años, este lugar era un caos. Los barcos iban y venían sin rumbo, los comerciantes se engañaban entre sí, los trabajadores no tenían rumbo. Era feo. La forma en que pronunció esa palabra le puso los pelos de punta a Pierre. Había un disgusto genuino en la voz de Valerio, como si el caos y el desorden le causaran dolor físico. Así que empecé a eliminar las imperfecciones, continuó Valerio. Le di estructura, propósito y belleza. Mira lo que hemos creado juntos. ¿Juntos? La voz de Raven tenía un tono peligroso. Cada persona en Porto Veloce contribuye a nuestra obra maestra colectiva. El panadero que se levanta antes del amanecer para asegurar pan fresco, los estibadores que mantienen la eficiencia de nuestro puerto, los empleados que mantienen nuestros registros impecables. Cada uno contribuye a algo más grande que él mismo. Pierre observó el rostro de Valerio mientras hablaba, notando la ferviente convicción en sus ojos oscuros. El hombre no mentía ni fingía.
Creía de verdad cada palabra, lo que lo hacía infinitamente más peligroso que alguien movido por la simple codicia o la crueldad. Llegó el tercer plato, una carne tan tierna que se deshacía con solo tocarla con un tenedor, acompañada de una salsa que, de alguna manera, realzaba cada sabor sin opacar ninguno. Pierre tuvo que admitir que la comida era extraordinaria. Cada plato era una demostración de la perfección que Valerio afirmaba crear. Tu barco, por ejemplo, dijo Valerio, cortando la carne con precisión quirúrgica. El gorrión carmesí es hermoso, pero ha sufrido daños por un manejo descuidado. Arañazos en el casco, aparejos desgastados, fracturas por tensión en el mástil. Estamos curando esas heridas, devolviéndole su gloria original. ¿A qué precio? Preguntó Pierre. ¿Costo? Valerio parecía genuinamente desconcertado. Esto es una inversión, no un gasto. Cuando terminemos, el gorrión será más que nunca. Más fuerte, más rápido, más hermoso. ¿No vale la pena pagar cualquier precio? La pregunta flotaba en el aire como incienso, dulce y empalagosa. Pierre sintió que la oscuridad interior se agitaba, reconociendo un alma gemela en la absoluta seguridad de Valerio. Ambos creían saber qué era lo mejor para los demás, ambos estaban dispuestos a imponer su visión sin importar lo que esos otros quisieran. La diferencia fue que Pierre luchó contra esos impulsos mientras Valerio los abrazó. ¿Y nosotras? Preguntó Alisa. ¿Qué perfección ves en nosotras? La sonrisa de Valerio se ensanchó, revelando unos dientes tan blancos y perfectos como todo lo demás en sus dominios. Oh, mi querida Lady Ardy, cada una de ustedes tiene un potencial magnífico. Raven, por ejemplo, su intuición para los números y la navegación podría poner orden en las rutas comerciales de todo el mar del amanecer. Se acabaron los barcos perdidos por mala planificación, se acabaron los comerciantes engañándose mutuamente por desconocimiento de los verdaderos valores del mercado. Los ojos felinos de Raven se entrecerraron. ¿Quieres que administre tus finanzas? Quiero que me ayudes a crear un mundo donde el talento no se desperdicie, donde mentes brillantes como la tuya no se vean obligadas a sobrevivir como ladrones comunes. La voz de Valerio transmitía un respeto genuino, lo que de alguna manera hacía que sus palabras fueran más inquietantes que cualquier amenaza. Imagina tener recursos a la altura de tus habilidades, sistemas que potencien tus dones en lugar de limitarlos. Se volvió hacia Lisa, con una mirada apreciativa pero no lujuriosa. Y tú, Lady Ardy, tienes buen ojo para la belleza, sabes cómo deben organizarse las cosas. Tu padre pudo haber sido un bruto, pero reconocía la calidad cuando la veía. Por eso te dio el mejor barco, la mejor ropa, la educación más refinada. Podrías ayudarme a diseñar cosas aún más hermosas. Querrás decir cárceles más bonitas, respondió Alisa, pero Pierre percibió incertidumbre en su voz. La oferta de Valerio despertó algo en ella, una necesidad de crear y contribuir que su privilegiada crianza nunca había satisfecho. No son cárceles, dijo Valerio con dulzura. Son jardines. Lugares donde las personas pueden desarrollar su verdadera identidad sin el caos ni la confusión del mundo exterior. Pierre se sintió mal. El hombre les ofrecía justo lo que creían desear: seguridad, propósito, la oportunidad de usar sus habilidades para algo más que la simple supervivencia. Era la trampa perfecta, una que sentirían como un regalo hasta el momento en que se dieran cuenta de que nunca podrían irse. ¿Y yo? Preguntó Pierre, aunque temía la respuesta. Los ojos oscuros de Valerio estudiaron a Pierre con la intensidad de un artesano que examina una pieza de madera particularmente difícil. Tú, amigo mío, eres el más interesante de todos. Tienes poder. Lo percibo en tu forma de moverte, en cómo los demás te buscan como líder. Pero estás luchando contra ti mismo, ¿verdad? Una parte de ti quiere imponer orden, arreglar lo que está roto, arreglar las cosas por la fuerza si es necesario. La mano de Pierre se dirigió instintivamente a su garganta, y sus dedos encontraron la piedra de mica. La superficie lisa lo asentó, le recordó quién había elegido ser en lugar de lo que la oscuridad le susurraba que podía llegar a ser. Ese tipo de conflicto interno es agotador, continuó Valerio, con voz suave y comprensiva. Podría ayudarte a resolverlo. Aquí no tendrías que elegir entre el poder y la moral. Podrías tener ambos, al servicio de algo verdaderamente hermoso. Llegó el último plato, un postre que parecía oro helado, cuyos sabores danzaban en la lengua de Pierre en perfecta armonía. Incluso el dulzor era mesurado, calculado para brindar placer sin abrumar el paladar. Valerio levantó su copa de vino. El cristal reflejó la luz de las velas y proyectó dibujos de arco iris sobre el mantel blanco. Su sonrisa era cálida, acogedora y absolutamente aterradora en su sinceridad. Por los nuevos amigos, dijo, con sus ojos oscuros clavados en los de Pierre. Y por la belleza de encontrar tu lugar en el mundo. Pierre levantó su copa, sosteniendo la mirada de Valerio sin pestañear. El brindis se cernía entre ellos como un desafío, una línea trazada en la arena que definiría todo lo que vendría después. Por la libertad, respondió Pierre con voz serena y acerada. Y por el derecho a elegir nuestro propio lugar. La sonrisa de Valerio permaneció intacta, pero algo frío brilló en sus ojos. Por supuesto, dijo con suavidad.
Aunque creo que descubrirás que la libertad y la belleza a menudo requieren lo mismo, la sabiduría para aceptar lo que no podemos cambiar y el coraje para perfeccionar lo que sí podemos. Capítulo 87. 87. ¿A qué sabe el miedo? Se retiraron los platos de postre, pero la cena continuó. Valerio insistió en que se quedaran a tomar otra copa de vino, una cosecha especial de su colección privada. Pierre intuyó que no era realmente una petición. Todo en este hombre era una orden con un barniz de hospitalidad. ¿Te he contado del roble meridiano?, preguntó Valerio, removiendo el líquido ámbar en su vaso. No. Es toda una historia. Pierre observaba las manos de Valerio mientras hablaba. Estaban perfectamente cuidadas, sin callos ni cicatrices a la vista, a pesar de que afirmaba ser un artesano. Eran las manos de alguien que dirigía a otros para realizar el trabajo. El meridiano aquí va a ser la pieza central del nuevo barco del Marqués de Coral Bay, continuó Valerio. Una obra enorme, de casi 200 años. Perfecta para el mástil principal de un buque insignia. Los sirvientes se movían en silencio a su alrededor, rellenando vasos y ajustando la iluminación mientras caía la noche afuera. Pierre captó la mirada de Raven al otro lado de la mesa. Ella le dedicó un sutil asentimiento, haciéndole saber que estaba atenta a cada detalle de la historia de Valerio. Pero cuando mis hombres empezaron a trabajar con ella, descubrimos una falla. La voz de Valerio bajó, como si compartiera una tragedia. En el fondo, donde nadie podía ver, la madera había empezado a pudrirse. Una pequeña imperfección, pero que con el tiempo se extendería, debilitando toda la estructura. Alisa se removió en su asiento, con la mirada fija entre Valerio y Pierre. Había abandonado cualquier pretensión de disfrutar de la velada, con los labios apretados en una fina línea. El marqués insistió en que lo usáramos de todas llenas. Dijo que había que tapar el defecto. Nadie lo sabría. Valerio negó con la cabeza, con un genuino disgusto en su rostro. ¿Te lo imaginas? ¿Construir algo que resista tormentas oceánicas sobre una base de debilidad oculta? Pierre tomó un sorbo de vino, dejando que el rico sabor le impregnara la lengua. ¿Qué hiciste? Valerio sonrió, complacido con la pregunta. Lo rompí. Partí el imponente roble meridiano por la mitad. Hizo un gesto brusco con las manos. El marqués estaba furioso, por supuesto. Amenazó con ejecutarme. Pero le mostré lo que encontré dentro, la podredumbre, la debilidad. ¿Y entonces?, preguntó Pierre, aunque ya sabía a dónde iba a parar esta historia. Lo reinicié. Eliminé la enfermedad, reforcé el núcleo con bandas de acero y lo sellé con mi resina especial. Al terminar, ese mástil era más fuerte que nunca en la naturaleza. El orgullo brilló en los ojos de Valerio. El buque insignia del marqués ha resistido 3 grandes huracanes desde entonces. El mástil ni siquiera crujió. La metáfora flotaba pesadamente en el aire. Pierre sintió que la oscuridad de Ardi se agitaba en su interior, respondiendo a la amenaza implícita tras las pulidas palabras de Valerio. Valerio se volvió hacia Pierre con mirada analítica. Ponte como ejemplo, capitán. Tanta pasión, tanto brío. Pero herido. Debilitado. Se inclinó hacia mí, bajando la voz a un susurro conspirativo. Hay que eliminar la debilidad para crear algo verdaderamente fuerte. ¿No crees? La oscuridad se apoderó de Pierre, una oleada de rabia y poder que había estado reprimiendo desde su pelea con Ardi. Sus manos se aferraron al borde de la mesa, con los nudillos blancos. ¿Cómo se atreve este hombre? ¿Este, coleccionista de cosas rotas? ¿Este escultor de vidas humanas? La voz en su cabeza, la voz de Ardi, pero distorsionada por el odio de Pierre, susurró seductoramente. Tómalo. Trénalo. Muéstrale la verdadera fuerza. Pierre luchó contra ello, pero el agotamiento de los días de resistencia, sumado a la provocación directa de Valerio, resultó demasiado. Por una fracción de segundo, perdió el control. Un calor inundó el cuerpo de Pierre, incendiando sus venas. El mundo se agudizó, los colores se intensificaron hasta que todo pareció vibrar con una claridad sobrenatural. Su visión se tiñó de rojo en los bordes, como sangre filtrándose en el agua. La temperatura en el comedor se desplomó. Las llamas de las velas se inclinaron hacia un lado, como impulsadas por un viento invisible. El vino en la copa de Valerio onduló, formando pequeños círculos concéntricos que se extendían hacia afuera, aunque nadie había tocado la mesa. La encantadora sonrisa de Valerio se desvaneció. Se echó hacia atrás en su silla, con los ojos abiertos como platos mientras miraba a Pierre. Por un instante, los ojos azul cielo de Pierre brillaron de un rojo carmesí, reflejando llamas que solo existían en su interior. Pierre. La voz de Alisa sonaba lejana. La preocupación atravesaba su habitual altivez. El momento pasó tan rápido como había llegado. Pierre recuperó el control del poder, obligando a la esencia de Ardi a regresar a su jaula más profunda. Sus ojos recuperaron su color normal, pero el daño ya estaba hecho. Valerio lo había visto. El comedor quedó en silencio. Incluso los sirvientes se quedaron paralizados, percibiendo el cambio de atmósfera. La mano de Raven se había trasladado a su cintura, donde Pierre sabía que guardaba una pequeña daga escondida entre la ropa.
Valerio miró fijamente a Pierre. Su expresión era una compleja mezcla de miedo, fascinación y lo más inquietante de todo, hambre. Mis disculpas, dijo Valerio en voz baja, recuperando la sonrisa, aunque ya no le llegaba a los ojos. Veo que he juzgado mal la calidad del material. La respiración de Pierre se estabilizó. La habitación se fue calentando poco a poco, y las velas recuperaron su brillo habitual y constante. Tomó su copa de vino, esforzándose por contener el temblor de la mano. No hace falta disculparse, respondió Pierre con voz ronca. Todos tenemos nuestras imperfecciones. En efecto. Valerio no apartó la mirada del rostro de Pierre. Aunque algunas imperfecciones son más interesantes que otras. Raven se aclaró la garganta. ¡Qué cena tan fascinante! Gracias por su hospitalidad, maestro Valerio, pero creo que nuestro capitán necesita descansar. Su recuperación sigue en curso. Claro, claro. Valerio se puso de pie, con aire de preocupación. Qué desconsiderado por mi parte retenerlos hasta tan tarde. Por favor, permítanme acompañarlos de regreso a sus aposentos. Mientras caminaban por la enorme mansión, Pierre sintió que Valerio lo observaba atentamente. El hombre se mantenía a una distancia prudente, como si Pierre fuera un animal salvaje que pudiera atacar inesperadamente. Al llegar al ala de invitados, Valerio hizo una profunda reverencia. Que descansen, amigos. Nos vemos pronto. Tengo muchísimas ideas nuevas para nuestra colaboración. La puerta se cerró detrás de él, dejando a Pierre, Raven y Alyssa solos en la lujosa sala de estar que conectaba sus habitaciones individuales. ¿Qué demonios fue eso? Siseó Raven en cuanto se quedaron solos. Pierre se hundió en una silla, repentinamente exhausto. La explosión de poder lo había agotado más de lo esperado. La oscuridad de Artie. Cada vez es más difícil de controlar. Nunca te había visto hacer lo que fuera. Alyssa se acercó, examinándolo con sus ojos verdes como si lo viera por primera vez. Tus ojos cambiaron de color. Es el poder que le arrebaté, explicó Pierre. Cuando le arrebato la esencia a alguien, obtengo más que solo su fuerza. Recibo fragmentos de él. Su oscuridad. Sus deseos. Bueno, le diste un susto de muerte a nuestro anfitrión, dijo Raven, encaramándose en el brazo de un sofá cercano. Parecía haber visto un fantasma. Alyssa se arrodilló junto a la silla de Pierre, y su habitual actitud imperiosa se suavizó con preocupación. ¿Es peligroso? Para ti, quiero decir. Pierre sostuvo su mirada. Sí. Cuanto más gano, más me cambia. Más me parezco a la gente que he drenado. Eso explica por qué no drenaste a Moreau, dijo Raven pensativo. Ni siquiera cuando nos tenía atrapados en esa cueva. Pierre asintió. No quiero ser como ella. Ni como Artie. ¿Qué sentiste? Preguntó Alyssa, con la curiosidad superando su habitual reserva. Cuando te cambiaron los ojos. Pierre consideró la pregunta. Poder. Puro poder. Como si pudiera derribar todo este edificio con mis propias manos. Se miró las palmas, recordando el calor que las había invadido. Se sentía bien. Eso es lo que lo hace tan peligroso. Raven se acercó a la ventana y miró a través de las cortinas los jardines iluminados por la luna. ¿Sabes lo que esto significa, verdad? Valerio no nos dejará ir ahora. No después de ver eso. Lo sé. Pierre se pasó la mano por el pelo rojo. Le di justo lo que quería. Una prueba de que soy alguien que vale la pena coleccionar. No, dijo Alyssa con firmeza, poniéndose de pie. También le diste algo más. Pierre la miró. ¿Qué es eso? Miedo. Una pequeña sonrisa de satisfacción se dibujó en las comisuras de los labios de Alyssa. Conozco esa mirada. Mi padre la inspiraba en sus oficiales todo el tiempo. Valerio te tiene miedo ahora. El miedo puede hacer que las personas sean peligrosas, advirtió Raven. También puede volverlos descuidados. Alyssa empezó a caminar de un lado a otro, analizando con claridad las posibilidades. Quiere controlarte, Pierre. Destruirte y reiniciarte, como ese roble de su historia. Pero ahora sabe que no eres solo un capitán pirata herido. Eres algo más. Lo que significa que cambiará su enfoque. Raven se apartó de la ventana. Intentará aislarte, estudiarte, descubrir qué te motiva. Y mientras él esté concentrado en mí, dijo Pierre lentamente, ustedes dos podrían tener más libertad para moverse. Exactamente. Los ojos de Alyssa brillaron con la chispa de un plan formándose. Te estará vigilando tan de cerca que Raven y yo nos convertiremos en preocupaciones secundarias. Podemos usar eso, asintió Raven, entusiasmada con la idea. Mientras él intenta averiguar cómo doblegarte, podemos trabajar desde las sombras. Capítulo 88. 88. El caos tiene un horario, así que usamos esto, dijo Pierre finalmente. Usamos la obsesión de Valerio por las cosas rotas en su contra. Raven se apartó de la ventana, con sus ojos felinos entrecerrados, pensativo. No podemos escapar luchando. No directamente. Valerio tiene demasiada gente, demasiado control. En cuanto lo intentemos, bloqueará todo el puerto.
Y nuestro barco sigue medio desmantelado, añadió Alisa, sentada en el borde de una silla, con la espalda recta como si estuviera de vuelta en la oficina naval de su padre. Aunque llegáramos, no podríamos zarpar. Pierre asintió. Así que necesitamos influencia. Algo que nos dé poder sobre él, o al menos que interrumpa su control el tiempo suficiente para que podamos escapar. El dinero no funciona. La voz de Alisa tenía una amargura inesperada. Lo aprendí hoy. Nuestro Cory no vale nada aquí. Todo funciona según su script. El sistema de guiones es la clave, dijo Raven pensativo. El libro de contabilidad que encontremos traba cada nave, cada persona atrapada en un ciclo interminable de deudas. Así es como mantiene el control. Nadie puede irse porque nunca podrá pagar lo que debe. El rostro de Alisa se transformó, y la comprensión se reflejó en sus ojos cristalinos. El libro mayor. Eso es lo que necesitamos robar. ¿Qué es exactamente este libro mayor?, preguntó Pierre. Toda economía basada en la deuda tiene uno, explicó Alisa. Es el registro central de quién le debe qué a quién. Mi padre tenía uno. Hizo una pausa, con el rostro ensombrecido. Lo llamaba su documento de control. Pierre se inclinó hacia adelante. ¿Y crees que Valerio tiene algo parecido? Debe hacerlo, insistió Alisa. Un hombre como Valerio no solo recuerda quién le debe qué. Lo documenta todo. Así es como duerme por las noches, sabiendo exactamente a quién pertenece y cuánto valen para él. Raven asintió lentamente. Si lo encontramos y de alguna manera, lo alteramos. O lo destruyó, sugirió Pierre. No, Alisa negó con la cabeza bruscamente. La destrucción es temporal. Hombres como Valerio siempre tienen refuerzos. Necesitamos algo más permanente. ¿Qué estás pensando?, preguntó. Exposición. La voz de Alisa se redujo a un susurro. No destruimos el libro de contabilidad. Lo robamos y se lo mostramos a todos en Porto Veloce. Que vean exactamente cómo el sistema está manipulado en su contra. Raven dejó escapar un silbido bajo. Eso, no está mal, princesa. El viejo apodo carecía de su habitual mordacidad. Un sistema de deuda solo funciona cuando los deudores no se dan cuenta de que nunca serán libres. Una vez que ven la verdad, todo el sistema se derrumba, concluyó Pierre. ¿Pero cuándo haríamos esto? ¿Dónde? Los ojos de Alisa se iluminaron. El Festival de la Concordia. Pierre arqueó una ceja. ¿Y ahora qué? Valerio lo mencionó en la cena, explicó Alisa. Es dentro de 3 días. Una celebración de la prosperidad de Porto Veloce, donde todos los ciudadanos se reúnen en la plaza principal para recibir sus bonificaciones anuales de scrip. Perfecto, dijo Raven. Todos los residentes en un mismo lugar, y Valerio en el escenario interpretando al amo benévolo. Pierre se levantó y caminó hacia el centro de la sala, pensando en las posibilidades. Así que el plan es encontrar este libro mayor, hacer copias o prepararlo de alguna manera, y luego exponerlo durante el festival. Y en el caos que sigue, continuó Raven, haremos nuestro escape. Pero primero tenemos que encontrar el libro de contabilidad, dijo Pierre. ¿Alguna idea de dónde guardaría Valerio algo tan valioso? Probablemente en su oficina privada, respondió Alisa. Probablemente con medidas de seguridad adicionales. Una caja fuerte o un armario cerrado con llave. Raven sonrió. Menos mal que tienes un ladrón experto en tu equipo. Aún queda el problema de acceder, señaló Pierre. La mansión de Valerio está llena de gente. Necesitaríamos una distracción. Ahí es donde entras tú, capitán. Alisa se levantó, acercándose a Pierre. Te conviertes en la distracción. Ese fascinante objeto roto en el que Valerio no puede evitar concentrarse. ¿Qué quieres que haga exactamente?, preguntó Pierre, inseguro del rumbo que estaba tomando la situación. Sé tú misma, dijo Alisa simplemente. Me parece bien. Alisa asintió, con la mirada suavizada. Mientras él esté ocupado intentando averiguar qué te motiva, Raven y yo tendremos más libertad para movernos y buscar el libro de contabilidad. Es un plan sólido, admitió Raven. Pero te pone mucha presión, Pierre. Tendrás que mantener el interés de Valerio sin revelar demasiado sobre tus habilidades. Pierre tocó la piedra azul marino que llevaba en el cuello. Puedo con Valerio, dijo finalmente. Raven, concéntrate en encontrar dónde se guarda el libro de contabilidad. Tus habilidades te hacen la persona más indicada para eso. Raven asintió. Empezaré a mapear la distribución de la mansión, identificando su oficina y cualquier posible guardia de seguridad. Alisa continuó, Pierre, eres nuestra experta en hombres como Valerio. Necesito que aprendas todo lo que puedas sobre el festival, el horario, la organización, dónde estará Valerio y cuántos de sus hombres estarán presentes. Puedo hacerlo, asintió Alisa. Marco parece ansioso por enseñarme los alrededores. Lo usaré a mi favor. ¿Y yo?, preguntó Pierre, aunque ya sabía la respuesta. Tú serás el objeto brillante que capte la atención de Valerio, dijo Raven con una leve sonrisa. Manténlo enfocado en ti, hazle creer que está logrando algo al comprender tu poder.
Sin dejarle entender nada terminó Pierre. Exactamente, dijo Alisa. Cuanto más fascinado esté contigo, menos nos prestará atención. Pierre se pasó una mano por el pelo rojo, sintiendo el peso del plan sobre sus hombros. Esto no va a ser fácil. Si Valerio se da cuenta de lo que estamos haciendo... No lo hará, dijo Alisa. Sé cómo piensan los hombres como Valerio. Su voz se endureció. Están tan convencidos de su propia brillantez que nunca esperan ser superados. Y esa es su debilidad, añadió Raven. Ven a las personas como herramientas, no como amenazas. Pierre miró a sus dos compañeros de tripulación, la ladrona cínica de cabello desparejado y mirada calculadora, y la princesa caída con su renovada determinación. En ese momento, sintió una inesperada oleada de orgullo. No solo huían, se defendían. Se enfrentaban a alguien que creía poder controlarlos. 3 herramientas rotas, murmuró. ¿Qué? Preguntó Alisa. Pierre sonrió, una expresión sincera que sorprendió a ambas mujeres. Eso es lo que Valerio cree que somos. 3 herramientas rotas que puede arreglar y reutilizar. Pero se equivoca. No estamos rotos, dijo Raven, captando su significado. Y definitivamente no somos sus herramientas, concluyó Alisa. Pierre asintió. Dejémosle eso claro. Y a todos en Porto Veloce. Como si fuera una señal, un suave golpe en la puerta interrumpió sus planes. Los 3 se tensaron, intercambiando miradas rápidas. ¿Había alguien escuchando? ¿Sí? Gritó Pierre, moviéndose protectoramente frente a sus compañeros de tripulación. La puerta se abrió y apareció una joven sirvienta, de apenas 14 años, con la mirada baja. El señor Valerio le envía sus saludos y le pregunta si necesita algo antes de retirarse. Pierre se relajó un poco. No, gracias. Tenemos todo lo que necesitamos. La chica asintió, pero no se fue inmediatamente. Se quedó vacilante en la puerta, con un ligero temblor en las manos. ¿Había algo más? Preguntó Pierre con suavidad. La chica levantó la vista y luego la bajó rápidamente. El maestro Valerio también quería informarle que ha organizado una visita especial a su taller personal para mañana, señor. Dijo que tiene mucho que mostrarle sobre sus métodos de restauración. Pierre mantuvo la cara serena. Qué considerado de su parte. Por favor, dígale al maestro Valerio que lo espero con ansias. La niña asintió nuevamente y finalmente se fue, cerrando la puerta suavemente detrás de ella. En cuanto se fue, Raven se acercó a la puerta y comprobó que estuviera bien cerrada. Bueno, no tardó mucho. Ya está haciendo su jugada. Alisa le tocó el brazo. Recuerda, necesita creer que tiene el control. Que te intrigan sus métodos. Lo sé. Pierre la miró a los ojos. Puedo seguirte el juego. Pero ten cuidado, advirtió Raven. No bajes la guardia con él, ni un segundo. Pierre asintió, pero su mente ya había vagado mucho más allá de su conversación, deambulando por las posibilidades laberínticas que prometía el mañana. El taller de Valerio, el santuario donde el excéntrico artífice realizaba sus supuestos milagros de restauración. El espacio sagrado donde las vasijas rotas se transformaban en lo que el maestro artesano consideraba perfecto. El solo pensamiento envió una corriente eléctrica de anticipación y temor por las venas de Pierre. En lo más profundo de él, esa oscuridad familiar se agitaba inquieta, como un depredador oliendo sangre en el viento. Susurraba promesas seductoras por los pasillos de su conciencia. Lo sencillo que sería drenar a Valerio a la primera oportunidad, absorber su esencia y poder, sumándolos a su creciente reserva de fuerza robada. La tentación pintaba vívidas imágenes en sus ojos. Lo fácil, lo eficiente, lo satisfactorio que sería. Pierre apretó la mandíbula, los músculos bajo su piel se tensaron mientras apartaba con violencia el pensamiento, asqueado por lo naturales que se estaban volviendo esos instintos depredadores. Ese hambre parasitaria no era él, o al menos, no era quien luchaba por seguir siendo. Ese no era el hombre que había decidido ser en este mundo retorcido. Deberíamos descansar un poco, dijo en voz alta. Sus ojos azul cielo se volvieron a fijar en Raven y Alisa. Su expresión no delataba la lucha interna que acababa de librar. Mañana empezaremos a poner en marcha nuestro plan. Capítulo 89. 89. Mi gran obra maestra. La luz de la mañana se filtraba oblicuamente por las ventanas del taller de Valerio, proyectando largos rectángulos dorados sobre el pulido suelo de mármol. Pierre, de pie justo en la entrada, observaba atentamente el vasto espacio. El taller ocupaba un ala entera de la mansión de Valerio, una catedral dedicada a la obsesión del artesano por la perfección. Bienvenidos a mi santuario, dijo Valerio, haciendo un amplio gesto. Su voz tenía la misma calidad musical que Pierre había notado en la cena, la cadencia ensayada de un artista. A pocos invitados se les concede tal honor. Me siento halagado, respondió Pierre en tono neutral. Se adentró en el espacio, examinando las distintas estaciones de trabajo que cubrían las paredes. El taller parecía una extraña mezcla de astillero, laboratorio y estudio de arte.
Docenas de mesas albergaban barcos en botellas en diversas etapas de construcción, con sus diminutos mástiles y aparejos ejecutados con un detalle imposible. Otra sección contenía mascarones de proa de madera en proceso de restauración, con expresiones que iban de la serenidad al terror en sus rostros. En una esquina, una estatua de mármol a medio terminar de una mujer se alzaba hacia el techo, con sus rasgos aún sin tallar del todo en la piedra. ¿Todo esto lo creas tú mismo?, preguntó Pierre, deteniéndose ante una mesa llena de instrumentos de navegación, sextantes, brújulas y astrolabios, todos relucientes como recién fabricados. Con estas manos, confirmó Valerio, levantándolas. Pierre notó los callos y las pequeñas cicatrices que marcaban los dedos del hombre, que contrastaban con su apariencia por lo demás inmaculada. Todos los artefactos que ves han sido rotos, abandonados o tienen algún defecto. Yo los rescato, los restauro y los perfecciono. Pierre se trasladó a otra estación donde había planos extendidos sobre una mesa de dibujo. Parecían ser diseños del gorrión carmesí, aunque considerablemente modificados respecto a su estado actual. Ah, tu nave, dijo Valerio, acercándose. Es un barco hermoso, pero con varios defectos inherentes en su diseño. Cuando termine con ella, será el doble de rápida y mucho más estable en mares agitados. Y tan irreconocible como nuestro barco, señaló Pierre en voz baja. Valerio sonrió. ¿Es malo? La esencia sigue siendo la misma, solo que mejorada. Pierre no respondió. En cambio, se dirigió a la parte trasera del taller, donde varias puertas conducían a habitaciones contiguas. A través de una puerta abierta, vislumbró lo que parecía equipo médico. ¿Qué hay ahí dentro?, preguntó, señalando con la cabeza hacia la habitación. Mi trabajo más especializado, respondió Valerio, interponiéndose entre Pierre y la puerta. Quizás en otra ocasión. Hoy pensé que podríamos hablar de tu situación particular. ¿Mi situación? Por favor. Valerio señaló dos sillas cerca de un gran ventanal con vistas al puerto. Siéntense conmigo. Pierre dudó un momento, pero luego aceptó el asiento que le ofrecieron. Desde allí, podía ver el gorrión carmesí a lo lejos, repleto de obreros que desmantelaban sistemáticamente grandes secciones de su casco. No eres como los demás que llegan a mis costas, comenzó Valerio, acomodándose en la silla de enfrente. La mayoría llega con problemas evidentes. Deudas, adicciones, antecedentes penales. Sus defectos son fáciles de identificar y abordar. Pero tú, se inclinó hacia adelante, observando el rostro de Pierre. Tu defecto está dentro de ti, ¿verdad? Algo que has absorbido y que no te pertenece. Pierre sintió que la oscuridad de Ardi se agitaba ante las palabras del hombre, como si reaccionara al ser nombrado. Un pequeño escalofrío lo recorrió, lo suficientemente visible para que Valerio lo notara. Lo sentiste hace un momento, observó Valerio con los ojos encendidos de interés. Dime, ¿qué es? ¿Esta oscuridad que vislumbré en la cena? Pierre fingió reticencia y se giró para mirar por la ventana. Algo que le quité a alguien que no merecía quedárselo. ¿Tomó? Valerio arqueó las cejas. Qué fascinante. ¿Y ahora te preocupa? Me cambia, admitió Pierre, dejando entrever en su voz un tono de genuina preocupación. Esta parte requirió poca actuación. A veces me preocupa convertirme en él, el hombre del que lo heredé. ¿Y quién era él? Si escuchas este canal que no sea Novelas New 2.0, significa que bajaron el vídeo de la novela, y lo subieron sin ningún esfuerzo. Te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te agrade. Gracias. Un tirano. Un hombre que creía que la crueldad era fuerza. Pierre se giró para mirar a Valerio directamente. Un coleccionista de gente. Valerio no pasó por alto la insinuación, pero tampoco pareció ofendido. En cambio, sonrió, dejando al descubierto una dentadura perfecta. Hay muchas maneras de coleccionar gente, Pierre. Algunas por miedo, otras por deudas. Los coleccionistas más sabios entienden que la devoción genuina rinde los mayores frutos. ¿Es eso lo que tienes aquí? ¿Devoción? Mira a tu alrededor, dijo Valerio, señalando hacia el puerto. Porto Veloce funciona a la perfección. Todos tienen un propósito, un lugar. Nadie pasa hambre. Nadie carece de refugio. ¿No es eso mejor que el caos fuera de mis muros? ¿Mejor para quién?, preguntó Pierre en voz baja. Para todos, insistió Valerio. La estructura saca lo mejor de las personas. Abandonadas a su suerte, desperdician su potencial, toman malas decisiones y se destruyen con una libertad que no saben cómo usar. Pierre sintió que la rabia familiar crecía en su interior, la oscuridad de Ardi, respondiendo a las palabras que reflejaban la filosofía del ex capitán. Dejó entrever un atisbo de ella, sus manos apretadas sobre los reposabrazos, su respiración entrecortada. ¿No estás de acuerdo?, señaló Valerio, observándolo atentamente. He conocido hombres que piensan como tú, dijo Pierre, bajando la voz hasta casi un susurro. Hombres que creen saber qué es lo mejor para los demás. ¿Y qué pasó con ellos? Pierre miró a Valerio directamente a los ojos y permitió que la oscuridad de Ardi aflorara momentáneamente.
La temperatura de la habitación bajó varios grados, y Pierre supo que sus ojos habían adquirido ese tono carmesí, un breve destello antes de que lo reprimiera. Son parte de mí ahora, dijo. Valerio no retrocedió. En cambio, se acercó, paralizado. Extraordinario, susurró. ¿Has encontrado una manera de absorberlos? ¿Su esencia? Pierre no confirmó ni negó. Simplemente sostuvo la mirada de Valerio, permitiendo que el artesano sacara sus propias conclusiones. Ese poder tuyo, continuó Valerio, sin poder disimular su emoción. ¿Puedes controlarlo? No siempre, admitió Pierre. Esto también fue sincero. Quiere cosas que yo no quiero. ¿Susurra? ¿Qué susurra? Pierre se levantó bruscamente y regresó a las estaciones de trabajo. No importa. No vine a hablar de mis problemas. Pero precisamente por eso deberías estar aquí, dijo Valerio, siguiéndolo. Estás librando una batalla interior, una batalla entre lo que eres y lo que podrías ser. Entiendo perfectamente esos conflictos. ¿En serio? Preguntó Pierre, girándose para mirarlo. Valerio se arremangó el brazo izquierdo, revelando una red de cicatrices que le recorrían la muñeca hasta el codo. No eran marcas aleatorias de heridas, sino patrones deliberados, casi como circuitos grabados en su piel. Todos nos sacrificamos por la perfección, dijo Valerio. Algunos más visibles que otros. Tu poder, ese que tanto temes, no es un defecto que se pueda reprimir, Pierre. Es un don que espera ser canalizado adecuadamente. ¿Y crees que puedes ayudar con eso? Preguntó Pierre, con la dosis justa de esperanza en su voz. Sé que puedo, dijo Valerio con una confianza absoluta. Has visto mi trabajo. Tomo cosas rotas y las recompongo. Encuentro potencial oculto y lo saco a la superficie. Tú eres potencialmente mi mayor desafío, y mi mayor obra maestra. Pierre se dio la vuelta, como si considerara la oferta. Dejó que sus hombros se encorvaran ligeramente, una muestra de vulnerabilidad cuidadosamente calculada. No quiero hacerle daño a nadie más, dijo en voz baja. Valerio puso una mano en el hombro de Pierre. Bajo mi guía, no tendrás que hacerlo. Aprenderás a controlarte y a tener un propósito. Comprenderás que el verdadero poder no se trata de destrucción, sino de transformación. Pierre asintió lentamente, sin mirar a Valerio a los ojos. Necesito tiempo para pensar. Por supuesto, dijo Valerio, apretando el hombro de Pierre una vez antes de soltarlo. Tómate todo el tiempo que necesites. Pero recuerda, Pierre, tu condición no mejorará sola. La oscuridad en tu interior solo se hará más fuerte. Con el tiempo, te consumirá, a menos que aprendas a dominarla. Pierre se dirigió a la puerta, con la postura de un hombre que lleva una carga pesada. En el umbral, se detuvo y miró hacia atrás. Gracias, dijo simplemente. Por su comprensión. Valerio asintió con la expresión de un salvador benévolo. Hablamos pronto. Pierre caminaba por los pasillos de la mansión de Valerio, con paso mesurado y expresión preocupada, para beneficio de cualquier observador. Sin embargo, en su interior sentía una fría satisfacción. El anzuelo estaba cebado, y Valerio lo había mordido por completo. Una vez a salvo en el ala de invitados, Pierre se permitió una pequeña sonrisa. Ahora era el momento de que los demás desempeñaran su papel. Capítulo 90. 90. Él simplemente no lo sabe todavía. Es aún más fascinante de lo que pensé al principio, dijo Valerio, observando desde la ventana de su taller cómo Pierre cruzaba el patio. El sol de la tarde proyectaba la alta figura de Pierre con un marcado relieve contra el empedrado, su cabello rojo brillaba como un faro. Un hombre con el poder de absorber la esencia de los demás. Pensar que tal habilidad existe en el mundo. Marco permanecía en silencio detrás de su amo, una sombra con forma humana, con el rostro impasible mientras esperaba instrucciones. Sin embargo, sus ojos delataban un destello de inquietud. El doble de hombres vigilándolo, continuó Valerio, sin volverse. Sus dedos tamborileaban contra el alféizar de la ventana, un ritmo frenético que desmentía su serenidad. Quiero saber dónde va, con quién habla. Si toca un pomo, quiero saber cuánto tiempo se quedaron sus dedos. Si siquiera estornuda, quiero un informe de la trayectoria de cada gota. Sí, maestro Valerio, respondió Marco. ¿Y las mujeres? ¿El navegante y la rubia? Valerio hizo un gesto de desdén con la mano. Son asuntos secundarios. La rubia está claramente enamorada de él, pero no representa ninguna amenaza. Solo otra cara bonita que persigue un poder que no comprende. Su labio se curvó ligeramente. La navegante es más lista, te lo aseguro, pero solo es una rata callejera que ha aprendido a lavarse las manos antes de cenar. ¿Deberíamos seguir vigilándolos también?, preguntó Marco, anotando brevemente en el libro encuadernado en cuero que llevaba. Valerio se apartó de la ventana, la luz del sol se reflejaba en los hilos plateados de su impecable chaqueta. Su expresión se tornó pensativa, entrecerrando los ojos mientras calculaba. No, podemos reducir su vigilancia. Centrar nuestros recursos en Pierre. Está a punto de rendirse a su verdadero potencial. Lo vi en sus ojos. Sonrió, pero la expresión no llegó a reflejarse en sus ojos fríos.
Los hombres como él siempre se quiebran de la misma manera. Primero, se resisten a su naturaleza, aferrándose a códigos morales anticuados. Luego la temen, temblando ante su propia sombra. Finalmente, la aceptan, pero solo cuando les da permiso a alguien a quien consideran una figura de autoridad. Un padre, un maestro, un amo. «¿Y tú serás esa autoridad?», dijo Marco. No era una pregunta. «Ya lo soy», respondió Valerio, con la confianza impregnando cada sílaba. Enderezó los hombros con la seguridad de quien ya ha jugado a este juego muchas veces. Solo que aún no lo sabe. Marco asintió y cerró su libreta. «Reasignaré a los hombres inmediatamente». «Bien. ¿Y Marco?», añadió Valerio mientras su teniente se giraba para marcharse, con las botas de cuero en silencio contra el suelo pulido. «Cuando termines, tráeme todo lo que sepamos sobre las habilidades de absorción». Hace años corrieron rumores sobre una semilla espiritual con propiedades similares. La semilla sanguijuela o la semilla parásita, algo por el estilo. Son viejos cuentos polvorientos de las Islas del Este. Quiero saber si hay alguna conexión. Sí, maestro Valerio. Marco hizo una ligera reverencia antes de salir de la habitación. La puerta se cerró tras él sin apenas hacer ruido. Tras la partida de Marco, Valerio se dirigió a un armario ornamentado contra la pared del fondo de su taller. Madera antigua tallada con escenas de bestias míticas devorándose, un guardián ideal para lo que yacía en su interior. Lo abrió con una llave que llevaba colgada del cuello, revelando estantes llenos de diarios. Cientos de ellos, cada uno etiquetado con un nombre y una fecha, algunos amarillentos por el tiempo, otros nuevos. La historia de su obsesión, meticulosamente documentada. Seleccionó uno en blanco del estante inferior, con la cubierta de cuero aún rígida y sin usar, y regresó a su escritorio. Las pesadas cortinas filtraban la luz del sol en franjas doradas sobre la superficie. Al abrir el diario en la primera página, escribió en la parte superior un solo nombre con una letra elegante. Pierre. Día 1. Evaluación inicial. El sujeto posee una capacidad de absorción sin precedentes, con enrojecimiento ocular y fluctuaciones de temperatura. Muestra signos clásicos de conflicto de poder y angustia moral. El autodesprecio se evidencia en su postura y patrones de habla. Es muy manipulable mediante la búsqueda del control y el miedo a sí mismo. Responde bien a la guía paterna. Potencial. Ilimitado. Valerio cerró el diario, pasando los dedos por la portada mientras una sonrisa se dibujaba en su rostro. Sus ojos brillaban con un anhelo apenas disimulado de interés científico. Por fin, después de todos estos años coleccionando vasijas rotas y especímenes defectuosos, el sujeto perfecto había llegado a su puerta. Un joven con un poder inimaginable y las fracturas psicológicas que lo harían maleable. Desde su ventana en las habitaciones de invitados, Pierre observó cómo otros dos hombres de Valerio tomaban posiciones en el jardín. Ya ni siquiera intentaban ser sutiles. Valerio quería que supiera que lo observaban. Un suave golpe en la puerta desvió su atención de la ventana. «Pase», gritó. Alisa entró con una bandeja de té. Cerró la puerta con el pie y se acercó, dejando la bandeja sobre una mesita. «¿Tienes audiencia?», dijo en voz baja, señalando con la cabeza hacia la ventana. «Lo sé», respondió Pierre. 4 hombres que puedo ver, probablemente más que no puedo ver. ¿Valerio mordió el anzuelo? Pierre asintió. Completamente. Cree que estoy a punto de derrumbarme, desesperado por su guía para controlar mi don. No pudo evitar que el disgusto se reflejara en su voz al pronunciar la última palabra. Alisa sirvió 2 tazas de té. ¿Y Raven? ¿Ya encontró algo? Todavía no, dijo Pierre, aceptando la copa que le ofrecía. Pero con la seguridad de Valerio centrada en mí, tendrá más libertad para moverse. ¿Y tú? ¿Hay algún avance con los detalles del festival? Sí, respondió Alisa con los ojos brillantes. Marco fue muy servicial cuando le expresé mi interés en las tradiciones encantadoras de Porto Veloce. El Festival de la Concordia se celebra en la plaza central. Todos los residentes deben asistir para recibir sus bonos anuales de Scrib directamente de Valerio. Perfecto, murmuró Pierre. Ahí es cuando haremos nuestra jugada. Regresó a la ventana, sorbiendo su té mientras observaba a los guardias abajo. Uno de ellos levantó la vista, lo vio observando y apartó la mirada rápidamente. No son muy buenos en esto, ¿verdad?, comentó Pierre. No tienen por qué serlo, respondió Alisa, acercándose a él. El sistema de Valerio no se basa en la habilidad, sino en la cantidad y el control. Estos hombres lo siguen porque no tienen otra opción, no porque crean en lo que hacen. Pierre asintió. Por eso su sistema colapsará si se le presiona. El miedo y la deuda solo funcionan como motivación cuando la gente no ve alternativas. «Y les vamos a mostrar alternativas», dijo Alisa, recuperando un rastro de su anterior tono autoritario. Sí, coincidió Pierre. Se apartó de la ventana para mirarla de frente. Pero primero, tenemos que encontrar ese libro de contabilidad. Capítulo 91. 91. Un arma invisible. Ahí estás, susurró Raven para sí misma al ver su objetivo.
Leo trabajaba metódicamente al fondo del muelle, con los delgados hombros encorvados mientras barría. Incluso desde la distancia, Raven podía percibir el agotamiento en sus movimientos. 17 años, pero parecía más joven, con el cabello decolorado por el sol y la piel bronceada por años trabajando al aire libre. Se detenía de vez en cuando para secarse el sudor de la frente antes de reanudar su interminable tarea de limpiar el serrín que continuamente se elevaba desde los astilleros cercanos. Raven se apartó del poste y se acercó, con paso tranquilo. No tenía sentido llamar la atención con un aire apresurado o nervioso. Los hombres de Valerio estaban por todas partes, aunque la mayoría habían sido reasignados a vigilar a Pierre. ¿Necesitas agua?, preguntó ella, ofreciéndole una pequeña cantimplora cuando llegó junto a él. Leo dio un salto, agarrando con más fuerza el mango de la escoba. Sus ojos recorrieron a su alrededor, comprobando si alguien los observaba. No debo hablar con los invitados, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. No soy una invitada, respondió Raven, dejando la cantimplora en una caja cercana. Soy una prisionera, igual que tú. Solo que tengo un alojamiento más cómodo. Su mirada se cruzó con la de ella brevemente antes de volver al suelo. ¿Qué quieres? 5 minutos de tu tiempo. Leo reanudó su barrido, con movimientos más agitados. No puedo. El maestro Valerio tiene ojos para todos. La mayoría está mirando a mi amiga pelirroja ahora mismo, dijo Raven. Y solo somos 2 personas conversando. No hay nada sospechoso en eso. Leo murmuró algo pero no se alejó. Raven se apoyó en una pila de cajas, intentando parecer relajada mientras se posicionaba para bloquear la vista desde la oficina del capitán del puerto. He oído que llevas 6 años trabajando para Valerio. ¿Qué pasa? Los nudillos de Leo se pusieron blancos alrededor del mango de la escoba. Es mucho tiempo para alguien de tu edad. Debe ser una gran deuda. Levantó la cabeza de golpe, entrecerrando los ojos con repentina sospecha. ¿Qué sabes de mi deuda? Raven sacó el papel doblado de su bolsillo. Apuesto a que más que tú. Se lo ofreció y, tras un instante de vacilación, Leo lo tomó. Al desdoblar el papel, palideció. Raven había pasado la noche anterior copiando esta página del libro de cuentas de Valerio, colándose en sus oficinas mientras Pierre distraía a su anfitrión con historias sobre su misterioso poder. Esto no puede ser, susurró Leo con manos temblorosas. 30.000 cori. El barco de mi padre no valía ni la mitad. Miro los intereses, dijo Raven, señalando una columna de números. Y las cuotas de mantenimiento. Y la multa por la baja anticipada de tu padre. Los ojos de Leo se abrieron de par en par al recorrer las cifras. Aquí dice que debemos más de 70.000. Eso es imposible de pagar, terminó Raven por él. Sobre todo cuando se calcula que tu salario diario apenas cubre el alojamiento y la comida. Se quedó mirando el papel, luego lo dobló con cuidado y trató de devolverlo. Quédatelo, dijo Raven. Considéralo una prueba. ¿Prueba de qué? Leo agarró el papel con fuerza, arrugándolo ligeramente. Que por mucho que trabajes, por muchos años que pases barriendo estos muelles, nunca serás libre. Raven señaló la página del libro de cuentas. Tu padre no murió de fiebre hace 3 años. Murió cuando se dio cuenta de la verdad. Leo se estremeció como si lo hubiera golpeado. No hables de mi padre. Alguien debería, respondió Raven, con la voz ligeramente suavizada. Alguien debería recordar que era más que una simple entrada en el libro de cuentas de Valerio. Un largo silencio se extendió entre ellos, roto solo por los gritos lejanos de los trabajadores y el suave chapoteo del agua contra el muelle. Leo reanudó el barrido, aunque sus movimientos eran mecánicos ahora, con la mente claramente en otra parte. ¿Por qué me enseñas esto? Preguntó finalmente, sin levantar la vista. ¿Qué sentido tiene? ¿Hacerme sentir peor por algo que no puedo cambiar? Porque vamos a cambiarlo, dijo Raven, bajando la voz. Durante el Festival de la Concordia. Leo dejó de barrer otra vez. Eso es en 2 días. Sí. ¿Qué es exactamente lo que planeas hacer? Raven estudió su rostro, sopesando cuánto revelar. Vamos a mostrarles a todos en Porto Veloce la verdad sobre sus deudas. De una vez. Eso es imposible. El maestro Valerio jamás lo permitiría. No tendrá elección, dijo Raven. No si contamos con ayuda. Leo miró a su alrededor con nerviosismo y luego se acercó a ella. ¿Qué tipo de ayuda? Del tipo sencillo. Una distracción. Raven golpeó la caja en la que estaba apoyada. Mañana llega un cargamento de vino añejo excepcional para el festival. 12 cajas, para ser exactos. Necesitamos que una de ellas se pierda. Robarle al maestro Valerio es no robar, interrumpió Raven. Perderla. La caja debe estar temporalmente perdida, lo que obliga al guardia del corredor oeste a ayudar a encontrarla justo en el momento oportuno. Leo negó con la cabeza. El miedo se reflejaba en sus ojos. Hablas de traición. Si el maestro Valerio se enterara, ¿añadirá más deuda a tu cuenta? Raven señaló el papel que Leo guardaba en su bolsillo. Mira a tu alrededor, Leo. Esto no es un puerto, es una prisión.
Y aquí todos cumplen cadena perpetua por delitos que no cometieron. Leo reanudó su trabajo de barrido, con movimientos bruscos y descoordinados. ¿Por qué yo? Preguntó. ¿Por qué no le preguntas a otro? Porque eres invisible, dijo Raven sin rodeos. Los estibadores, los sirvientes, los barrenderos, Valerio no te ve. Eso te hace peligroso, porque puedes moverte por Porto Veloce sin llamar la atención. El barrido de Leo se ralentizó, y Raven pudo ver sus palabras impactar. Lo había estado observando, notando cómo la gente lo miraba de reojo, cómo podía entrar en las habitaciones sin que nadie se diera cuenta. En un lugar construido sobre las apariencias, Leo era un fantasma. No puedo prometerte que lo lograrás, continuó Raven. Ni siquiera puedo prometerte que no te atraparán. Solo puedo ofrecerte una oportunidad, no solo para ti, sino para todos en Porto Veloce. Una oportunidad para librarte de las deudas diseñadas para mantenerte encadenado para siempre. Leo dejó de barrer por completo, contemplando el puerto, donde los barcos pesqueros se mecían suavemente con la marea. A lo lejos, más allá del rompeolas natural que protegía Porto Veloce, el mar abierto brillaba con posibilidades. Mi padre solía hablar de zarpar, dijo en voz baja. Antes de darse cuenta de que no podíamos. Ayúdanos, dijo Raven, y tal vez puedas. No lo edulcoró con falsas promesas. No fingió que sería fácil ni garantizado. La verdad era descarnada. Seguir siendo esclavo de las deudas para siempre o arriesgarlo todo por la libertad. Leo se giró para mirarla, con una expresión que mezclaba terror y resolución. ¿Qué necesito hacer exactamente? Raven describió el plan, con instrucciones sencillas. Una caja de vino desaparecida. Un guardia distraído en un momento específico. Nada que indicara inmediatamente un sabotaje. Solo una pequeña interrupción en el sistema perfecto de Valerio. Cuando terminó de hablar, Leo miró la escoba que sostenía y luego el papel en su bolsillo que contenía la evidencia de la deuda imposible de su familia. Enderezó los hombros casi imperceptiblemente, y cuando volvió a mirar a Raven a los ojos, algo había cambiado en su expresión. Está bien, dijo, asintiendo con una sola señal de terror. Mañana, dijo, cogiendo su cantimplora. El envío llega al mediodía. Leo asintió nuevamente y luego reanudó el barrido mientras Raven se alejaba, mezclándose nuevamente con la multitud de trabajadores portuarios y comerciantes que llenaban el puerto de Porto Veloce. ¿Lo encontraste entonces? Preguntó Pierre cuando Raven regresó a sus aposentos esa noche. Raven asintió, en voz baja, a pesar de haber revisado la habitación en busca de dispositivos de escucha. Está dentro. Muerto de miedo, pero dentro. ¿Podrá con él? Preguntó Alisa desde su asiento junto a la ventana, mientras sus dedos trabajaban en un nudo complejo en una cuerda, una habilidad que había estado practicando obsesivamente desde que llegaron. No tiene elección, respondió Raven, sirviéndose un vaso de agua. Ninguna de nosotras la tiene. Pierre la observaba atentamente desde su asiento en el pequeño escritorio donde había estado redactando una carta, parte de su excusa para justificar su creciente correspondencia con Valerio. No le contaste todo, ¿verdad? Claro que no. Sabe exactamente lo que necesita saber, nada más. Raven dio un largo trago de agua. Si lo atrapan, no podrá revelar lo que no sabe. ¿Y si nos traiciona? Preguntó Alisa, deteniéndose en el nudo. Los ojos azules y felinos de Raven se entrecerraron. No lo hará. ¿Cómo puedes estar tan segura? Presionó Alisa. Porque le mostré el historial de deudas de su familia del libro de cuentas de Valerio, dijo Raven. 70.000 cor y sigue creciendo. Su padre murió creyendo que nunca podrían escapar de ello. Leo correrá ese riesgo antes que seguir el mismo camino. Pierre asintió lentamente. Bien. Eso significa que mañana, procedemos según lo planeado, confirmó Raven. Recuperaré el libro mayor mientras mantienes a Valerio ocupado con tu exhibición de poder, y Alisa reúne la evidencia sobre las tasas de cambio de la escritura. Alisa apretó el nudo con un tirón fuerte. ¿Y si sale mal? ¿Y si nos pillan? Entonces improvisamos, dijo Pierre con voz firme. Recuerden, el poder de Valerio depende de que todos desempeñen sus roles. En cuanto alguien se sale del personaje, todo su sistema se vuelve vulnerable. Es fácil para ti decirlo, murmuró Raven. No eres tú quien se va a colar en su oficina. La expresión de Pierre se endureció. ¿Preferirías cambiar de lugar? Que me escabulla mientras tú lidias con la oscuridad que se arrastra bajo mi piel, susurrando que debería drenar a todos en este puerto y acabar con esto. Un silencio tenso invadió la sala. Raven y Alisa intercambiaron miradas. ¿Qué tan mal está? Preguntó finalmente Alisa, dejando la cuerda en el suelo. Pierre se pasó una mano por el pelo rojo y exhaló lentamente. Manejable. Por ahora. Pero cuanto más hablo de ello, más fuerte se vuelve. Con más razón debemos terminar esto rápido, dijo Raven. Cruzó la habitación hasta la ventana, contemplando los jardines perfectamente cuidados. Un día más de actuaciones, y luego nos movemos durante el festival. Pierre asintió y volvió a su carta. Un día más, asintió.
Capítulo 92. 92 Armonía perfecta. El Festival de la Concordia transformó Portoveloce en un deslumbrante espectáculo de excesos. Los edificios de piedra blanca resplandecían bajo hileras de faroles ámbar. Monedas doradas con el perfil de Valerio grabado caían en cascada desde fuentes decorativas, y los sirvientes las recogían para distribuirlas entre los ansiosos invitados. El agua del puerto reflejaba constelaciones de luz que convertían la bahía natural en un espejo de ensueño, creando una ilusión de riqueza y esplendor infinitos. Pierre se encontraba al borde de la plaza central, ajustándose los puños de su chaqueta a medida. La ropa parecía un disfraz. Demasiado fina, demasiado restrictiva, como si estuviera diseñada para contener no solo su cuerpo, sino su verdadera naturaleza. La oscuridad de Ardi se retorcía bajo su piel, agitada por la multitud y la fachada que mantenía. Cada sonrisa forzada hacía que los susurros en su mente se hicieran más fuertes, más insistentes. Tómalos todos. Escúrrelos. Muéstrales cómo es el verdadero poder. No son más que recipientes esperando a ser vaciados. Pierre aferró su piedra azul marino, dejando que su frescura lo enraizara, un recordatorio físico de las promesas hechas y de las personas por las que valía la pena luchar. Al otro lado de la plaza, vio a Valerio presidiendo la corte entre un círculo de carpinteros de ribera y comerciantes. La atención del hombre se desvió repetidamente hacia Pierre, con una mirada posesiva y calculadora, como la de un coleccionista que examina su pieza favorita. Parece que estás a punto de asesinar a alguien, murmuró Raven, apareciendo a su lado con la gracia silenciosa que la convertía en una ladrona tan eficaz. Su cabello, mitad pelirrojo, mitad blanco, estaba recogido bajo una elegante cofia, sus curvas acentuadas por un vestido que dejaba ver la piel justa para llamar la atención, pero no la suficiente para resultar inapropiado. Un equilibrio perfecto para alguien que entendía que las apariencias eran moneda corriente. ¿Es obvio?, preguntó Pierre sin apartar la vista de Valerio. Solo para quien esté mirando. Raven bebió un sorbo de una copa de vino color ámbar. Sus penetrantes ojos azules escudriñaban a la multitud con una indiferencia que ocultaba una intensa observación. Los guardias cambiaron de turno hace 5 minutos. El pasillo oeste está despejado durante los próximos 20 minutos. Pierre asintió levemente. ¿Y Leo? En posición. La caja de vino se ha extraviado. Justo a tiempo. Sus labios se curvaron en una sutil sonrisa de satisfacción. Pierre observó a Alisa deslizarse entre un grupo de esposas de capitanes, con su cabello rubio platino cayendo en cascada por su espalda como una cascada de luz de luna. Llevaba un vestido azul profundo que realzaba aún más sus ojos verde pálido sobre su piel impecable. Esos ojos se cruzaban de vez en cuando con los suyos, y cada mirada transmitía una silenciosa confirmación de que su parte iba según lo previsto. Es buena, observó Raven, siguiendo la mirada de Pierre. Nunca la habría imaginado capaz de manejar a la multitud. Se pasó la vida viendo a su padre manipular a la gente, respondió Pierre en voz baja y pensativa. Es difícil no aprender algo de eso. La diferencia radica en lo que ahora decide hacer con esas habilidades. Hablando de manipuladores, dijo Raven, asintiendo sutilmente hacia Valerio, quien se había separado de sus admiradores y ahora se dirigía hacia ellos con paso decidido. Pierre se enderezó, dejando de lado cualquier expresión que no fuera un interés cortés. La oscuridad en su interior latía con ansia ante la llegada de Valerio, como un depredador que percibe su debilidad. Solo una probada. Solo un pequeño drenaje. Ni siquiera lo notaría. ¿Bastaría con un toque? Amigos míos, exclamó Valerio, abriendo los brazos en señal de bienvenida. Su traje a medida estaba bordado con hilo dorado que reflejaba la luz con cada movimiento, creando la impresión de que él mismo era un tesoro viviente. ¿Disfrutan de la fiesta? Son extraordinarios, respondió Pierre, modulando cuidadosamente la voz para transmitir la mezcla perfecta de asombro y respeto. Nunca he visto nada igual. Valerio sonreía de orgullo, absorbiendo los elogios. El Festival de la Concordia es la culminación de todo lo que Portoveloce representa. Unidad. Prosperidad. Armonía perfecta. Señaló a su alrededor, hacia el espectáculo coordinado, donde cada farol, cada músico, cada bailarín se movían en perfecta sincronía. ¿Lo ven? Esta es la belleza de la armonía perfecta. ¿No les alegra formar parte de ella? Pierre sostuvo su mirada y le devolvió la sonrisa, como un lobo con piel de cordero. Es un escenario precioso, Valerio. Has creado una actuación espectacular. Algo brilló en los ojos de Valerio. Una duda momentánea, rápidamente reprimida bajo capas de confianza forjada. No es una actuación, amigo. Es la realidad. Perfeccionada. ¿Hay alguna diferencia?, preguntó Pierre con voz suave, pero con una mirada penetrante. Valerio rió, pero el sonido carecía de su calidez habitual. Siempre filósofo. Eso es lo que admiro de ti, Pierre. Ves más allá de las apariencias. Bajó la voz con aire conspirativo, acercándose. Y hablando de eso, ¿cómo te sientes hoy? ¿Algún episodio? Pierre dejó que su sonrisa se desvaneciera un poco, dándole a Valerio justo lo que buscaba. Vulnerabilidad, una grieta en su armadura.
Es más fuerte durante las celebraciones. Más gente, más energía. Más tentación. Los ojos de Valerio se iluminaron de interés, ávidos de conocer el poder de Pierre. Fascinante. Deberíamos hablarlo más a fondo. Quizás después de las festividades. He estado trabajando en algo que podría ayudarte a controlar estos impulsos. Te lo agradecería, dijo Pierre, forzando la gratitud en su tono mientras la oscuridad dentro de él aullaba de risa ante la ironía. Alisa se acercó, tras separarse de las esposas de los capitanes con elegante precisión. Maestro Valerio, saludó, haciendo una reverencia perfecta que demostraba respeto y aplomo. Su festival es magnífico. Lady Alisa. Valerio le tomó la mano y la besó suavemente, con la mirada fija en su rostro con un deseo apenas disimulado. Esta noche eclipsas incluso mis creaciones más perfectas. Eres muy amable, respondió ella, con una voz suave y melodiosa que, sin embargo, ocultaba acero bajo la seda. Estaba hablando con la señora Calderone sobre el intercambio de guiones. Parece preocupada por los ajustes de este trimestre. Una sombra se cernió sobre el rostro de Valerio antes de que su sonrisa se reafirmara. La gente siempre teme al cambio, incluso cuando les beneficia. Los cambios simplemente reflejan la creciente prosperidad de Porto Veloce. Por supuesto, asintió Alisa con un tono dulce. Aunque mencionó que varios capitanes se preguntaban por qué sus contratos se duplicaron después del último ajuste. ¡Qué momento tan curioso! La sonrisa de Valerio se tensó, las comisuras de sus labios tensas por el esfuerzo. Los asuntos económicos pueden ser muy tediosos en las celebraciones. Quizás podríamos hablar de algo más festivo. Claro, dijo Alisa, con una expresión inocente de disculpa, pero con una mirada penetrante y calculadora. Solo lo mencioné porque varias esposas parecían agitadas. Y no queremos que nada perturbe su perfecta armonía. Si me disculpan, dijo Valerio, con su sonrisa fija como una máscara, debería abordar estas preocupaciones antes de que le arruinen la noche a alguien. La oficina de Valerio ocupaba la última planta de una torre con vistas al puerto. A diferencia de los ostentosos espacios públicos de Porto Veloce, la oficina era casi austera. Paredes cubiertas de libros de contabilidad, un enorme escritorio de roble orientado hacia la puerta y altos ventanales que permitían a Valerio observar sus dominios. Raven se deslizó por la puerta, cerrándola silenciosamente tras ella. La cerradura había sido bastante fácil de forzar. La confianza de Valerio en su sistema de seguridad lo hacía despreocupado por esos detalles. Nadie en Porto Veloce se atrevería a entrar en el despacho del amo sin invitación. Se acercó al escritorio, evitando el crujido del suelo que había notado durante su reconocimiento anterior. La luz de la luna se filtraba por las ventanas, iluminándolo justo para navegar sin lámpara. Sus dedos recorrieron el borde del escritorio y encontraron el pestillo oculto que abría el cajón central. Dentro yacía un libro de contabilidad encuadernado en cuero, el doble de grande que los que cubrían las paredes. El libro mayor, que contenía el registro completo de cada deuda, cada contrato, cada vida de Valerio. Raven lo levantó con cuidado, sintiendo su peso. 25 millones de Corry para liberar a su hermana. La idea surgió de repente, junto con un momento de tentación. Con este libro de cuentas, podría cancelar sus propias deudas. Podría crear una nueva identidad dentro del sistema de Valerio, una lo suficientemente rica como para comprar la libertad de Lily. Raven negó con la cabeza, desvaneciendo la idea. Pierre y Alisa le habían mostrado otra manera, no solo para salvar a su hermana, sino para romper el sistema que había permitido tal cautiverio. Guardó el libro de contabilidad en la cartera oculta bajo su vestido y se dirigió al armario donde Valerio guardaba su correspondencia privada. Según su plan, necesitaba no solo el libro de contabilidad, sino también pruebas de la manipulación de Valerio de los tipos de cambio de la escritura, pruebas de que las deudas estaban deliberadamente diseñadas para ser ineludibles. Un ruido en el pasillo la dejó paralizada. Pasos. Acercándose. Raven se escondió entre las sombras tras una estantería, controlando la respiración. La puerta se abrió y entró una figura. No era Valerio, sino Marco, su asistente de mayor confianza. Se acercó al escritorio y dejó un mensaje doblado encima antes de marcharse. Raven esperó a que sus pasos se desvanecieran antes de salir de su escondite. El mensaje estaba sobre el escritorio, tentando su curiosidad. No formaba parte del plan, pero... Lo desdobló rápidamente, escaneando su contenido a la luz de la luna. Maestro Valerio, sospechas confirmadas. El sujeto P posee semilla de resonancia. Se recomienda extrema precaución. Se están realizando los preparativos para la contención según las instrucciones. Metro Raven sintió que un terror gélido la invadía. Conocían la habilidad de Pierre, no solo lo que había revelado, sino su origen. Y se preparaban para contenerlo. Fuera lo que fuese, no podía ser bueno. Dobló el mensaje y lo devolvió al escritorio. El tiempo se había acelerado. Tenían que actuar ya.